El millonario ya había perdido la esperanza de escuchar la voz de sus hijos gemelos otra vez, pero entonces, una simple empleada de limpieza apareció en su vida, y en cuestión de días hizo algo que ni los mejores médicos habían logrado. Desde afuera, la casa parecía una de esas donde todo está en orden. Tenía un jardín perfecto, árboles bien podados, una fuente al centro y una reja automática que se abría sin hacer ruido. Pero apenas uno cruzaba la entrada principal, lo que se sentía no era paz, era otra cosa, algo raro, algo que pesaba. No era fácil de explicar, pero en cuanto uno ponía un pie en ese lugar, se notaba que ahí adentro había dolor, mucho. La casa era enorme, de 2 pisos, con ventanales que dejaban pasar la luz del sol durante todo el día. Pero esa luz no alcanzaba a calentar lo que hacía falta. En esa casa vivían Julián y sus 2 hijos, Emiliano y Darío, los gemelos. Tenían 7 años, pero parecían más chicos, no por su tamaño, sino por la manera en que se movían, en que miraban. Casi nunca levantaban la cabeza, caminaban arrastrando los pies, se sentaban juntos, siempre callados, como si uno fuera el reflejo del otro. Era como si hubieran puesto pausa a su infancia. La tragedia que los marcó había pasado 2 años antes. Su mamá, Carolina, murió en un accidente de auto. Iba sola esa noche. Había salido a una cena con unas amigas, pero algo pasó en el camino de regreso. Nadie entendía bien cómo fue. Algunos decían que había llovido, otros que un auto se le metió. Lo cierto es que el coche quedó hecho pedazos. Carolina murió en el acto. Julián se enteró por una llamada del hospital. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Los gemelos presenciaron todo el caos desde su cuarto. No sabían qué estaba pasando, pero vieron cómo su papá salió corriendo en plena madrugada. Vieron llegar a los policías, luego al abogado, después al sacerdote. Desde esa madrugada, ni Emiliano ni Darío volvieron a decir una sola palabra. Nada, cero, como si algo en ellos se hubiera roto. Ni siquiera lloraron. Julián era un hombre exitoso, dueño de varias empresas de construcción. Ganaba mucho dinero y tenía todo tipo de contactos. Conocía médicos, psicólogos, especialistas en traumas infantiles. Hasta trajo una terapeuta desde Monterrey para ver si podía ayudar a los niños. Nada funcionó. Por más que intentaban terapias con juegos, dibujos, cuentos o animales, los gemelos no respondían. Estaban como encerrados en un lugar del que nadie tenía la llave. La casa, que antes tenía vida, risas, música, ahora parecía un museo. Nadie hablaba en voz alta. Las trabajadoras del servicio caminaban despacio, sin mirar a los ojos. Todo se movía en silencio. A veces se escuchaba el ruido del pasto cuando lo cortaban afuera, o el sonido del refrigerador cuando se cerraba mal. Pero lo que dominaba era el silencio. Un silencio frío, seco, duro. Julián intentaba ser fuerte, pero estaba roto por dentro. Dormía poco, comía por obligación y se encerraba en su oficina a revisar planos o a revisar papeles que no necesitaban ser revisados. Todo para no pensar, para no recordar. A veces entraba al cuarto de los niños a medianoche, se sentaba en el piso y los miraba dormir. Había noches en que quería despertarlos solo para escuchar aunque fuera una palabra, pero no se atrevía. Había fotos por toda la casa. Carolina con los niños en la playa, Carolina con Julián en su boda, Carolina en la cocina enseñando a los gemelos a hacer galletas. Había un portarretratos en el buró de cada cuarto, incluso en la sala de televisión. Julián no los quitaba porque sentía que si los guardaba, sería como aceptar que ella ya no estaba, y eso era algo que no podía hacer. Una mañana, Julián intentó algo diferente. Organizó una fiesta pequeña en el jardín, con payaso, globos, pastel y todo. Invitó a los hijos de sus amigos, contrató a una animadora profesional. Los gemelos se sentaron juntos en una esquina, sin participar. No comieron pastel, no se acercaron a los juegos inflables, no aplaudieron cuando el payaso hizo un truco de magia. Solo se abrazaron entre ellos y miraron hacia el cielo, como si buscaran algo allá arriba. Después de eso, Julián dejó de intentar. Se rindió. Siguió contratando personal para la casa, pero ya no con esperanzas, sino por rutina. Lo único que le importaba era que sus hijos no estuvieran solos, que alguien los cuidara mientras él intentaba mantenerse de pie. Había días en que ni siquiera se despedía al salir. Solo mandaba un mensaje a su asistente para que le dijera a las nanas que él iba tarde a la oficina. Y eso era todo. La rutina se volvió costumbre. Los gemelos despertaban, se vestían,
Comían en silencio y pasaban la mayor parte del día viendo caricaturas en la televisión. No reían, no jugaban, no se enojaban, solo estaban, como si esperaran a que algo pasara, pero ese algo nunca llegaba. Los psicólogos decían que el silencio era una forma de protección, que el trauma fue tan fuerte que sus cerebros decidieron bloquear todo, pero Julián ya no quería explicaciones, quería soluciones, y esas no llegaban, ni con médicos ni con dinero. El único momento en que los gemelos mostraban algo diferente era cuando les ponían el video de su mamá cantándoles una canción. Era un video corto, grabado en el celular de Julián, donde Carolina, con el pelo desordenado y sin maquillaje, les cantaba una canción de cuna mientras los arropaba. Cuando el video terminaba, Emiliano y Darío se quedaban mirando la pantalla, como si esperaran que ella volviera a cantar. Julián no soportaba ver eso. Siempre salía del cuarto antes de que el video terminara, y así pasaron los meses. Las estaciones cambiaban, los árboles del jardín florecían y luego perdían las hojas, las luces de Navidad se colgaban y luego se guardaban. Todo seguía su curso, menos ellos, los tres atrapados en un silencio que nadie podía romper, hasta que un día, sin hacer ruido, llegó alguien nuevo a la casa. Nadie la esperaba, nadie la conocía, pero su llegada iba a cambiarlo todo. El lunes en la mañana empezó como todos los demás, con la casa en silencio, el olor a café recién hecho, los pasillos limpios, los niños sentados en el sillón viendo la misma caricatura de siempre sin hacer ruido, y Julián, encerrado en su oficina desde temprano, evitando cruzar miradas con alguien. Nada parecía diferente, hasta que sonó el timbre. Nadie se movió al principio. Fue la cocinera, Toña, quien abrió la puerta. Afuera estaba una mujer bajita, con el cabello recogido en una coleta apretada y un suéter morado con un cierre que no subía del todo. Traía una mochila azul en una mano y una bolsa con un lonche envuelta en servilleta de tela en la otra. ¿Aquí es la casa del señor Julián Ortega?, preguntó con una voz suave pero clara. Toña la miró de arriba abajo. No era común que llegara alguien así sin avisar. Sí, ¿quién la manda? Me llamo Lupita. Me dijeron en la agencia que necesitaban una persona para limpieza. Me citaron para hoy, 7 de la mañana. Toña frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar si le habían dicho algo. Pero al ver que Lupita ya estaba ahí, con esa carita tan tranquila, pensó que no perdía nada con dejarla pasar. Total, si no era, la mandaban de regreso. Lupita entró con cuidado, como si le diera miedo manchar el piso solo con caminar. Miraba todo con curiosidad, pero sin descaro. Notó los cuadros, los muebles grandes, las paredes claras. Se detuvo un segundo al ver una foto grande de una mujer con los gemelos en brazos, los tres con cara de felicidad. «¿Ella es...?» empezó a preguntar, pero Toña solo le hizo una seña de que no dijera nada. Lupita entendió. No tardaron mucho en explicarle sus tareas, que limpiara los cuartos de arriba, que no moviera las cosas del estudio del señor, que no se metiera con los juguetes de los niños. Lo básico. Lupita escuchó sin interrumpir. Luego se puso unos guantes y empezó a trabajar. Iba de cuarto en cuarto barriendo, sacudiendo, trapeando. Lo hacía sin prisa, pero sin perder el ritmo. No parecía estresada, ni desconectada. Tenía una calma extraña, como si su mente estuviera en paz. Al llegar al cuarto de los gemelos, tocó la puerta aunque sabía que ellos ya estaban abajo. Entró despacio. El cuarto estaba impecable, como si nadie viviera ahí. Las camas bien tendidas, los peluches acomodados en una esquina, los libros apilados como si fueran solo decoración. Había dibujos pegados en la pared, pero todos eran en blanco y negro. Lupita se acercó a uno de ellos y lo miró un rato. Era una casa, un sol, un árbol, todo sin color. Sacó un trapo, limpió los estantes, dobló una cobija y luego se quedó viendo un carrito de juguete que tenía una llanta rota. Al salir del cuarto, bajó las escaleras y cruzó la sala rumbo a la cocina. En ese momento, los vio por primera vez. Emiliano y Darío estaban sentados, uno al lado del otro, viendo la televisión. Tenían la misma pijama, el mismo corte de cabello, la misma postura. No pestañeaban. Lupita se detuvo en seco. No dijo nada. Solo los miró un par de segundos. Algo en su mirada le pegó directo al pecho. No era tristeza lo que vio, era otra cosa. Como si los niños estuvieran atrapados en algo muy hondo. Tragó saliva, respiró hondo y siguió su camino. Durante los días siguientes, Lupita se volvió parte del fondo. Caminaba sin hacer ruido, limpiaba sin molestar, saludaba con un buenos días bajito
que casi nadie respondía, pero ella no se ofendía, no insistía, solo hacía su trabajo. Lo que empezó a cambiar fue que, a diferencia del resto del personal, Lupita no evitaba mirar a los niños a los ojos. No lo hacía con insistencia, pero sí con naturalidad. Cuando pasaba por donde estaban ellos, no fingía que no los veía. A veces les decía, «Hola», con una sonrisa. A veces solo les pasaba cerca, y les acomodaba el cojín sin decir nada. Emiliano y Darío no reaccionaban, pero Lupita tampoco esperaba que lo hicieran. Lo único que hacía era estar. Un miércoles por la tarde, mientras los niños estaban sentados en la terraza mirando cómo el viento movía las hojas de los árboles, Lupita salió a sacudir unas cobijas. Llevaba una bolsa de plástico llena de galletas que Toña le había regalado. Se detuvo un momento cerca de ellos, se agachó y les mostró la bolsa. «¿Quieren una? Son de canela. Están calientitas». Los gemelos no respondieron, ni siquiera se miraron entre ellos, solo se quedaron con la vista fija en el jardín. Lupita no insistió. Sacó una galleta, la partió en dos, se comió un pedazo y el otro lo dejó en la mesita junto a ellos. Luego se levantó y se fue. Esa noche, al limpiar la terraza, notó que la mitad de la galleta ya no estaba. Al día siguiente, se sentó en una banca del jardín durante su descanso. Traía su lonche envuelto en la servilleta de siempre y una cajita con crayones. Abrió una libreta y empezó a colorear. No era una gran artista, pero dibujaba casitas, flores, personas con sonrisas enormes y árboles con manzanas rojas. Lo hacía mientras comía su torta de jamón. No dijo nada, solo estuvo ahí. A los pocos minutos, los gemelos aparecieron, caminando despacio. Se sentaron a unos metros de ella, como si quisieran ver lo que estaba haciendo sin admitirlo. Lupita no dijo nada, solo arrancó una hoja de su libreta, la puso sobre el pasto, colocó unos crayones encima y se levantó. «Ahí se los dejo, por si se les antoja», dijo. Se fue sin mirar atrás. Una semana después, Julián notó algo distinto. Llegó más temprano de lo normal, y al pasar por la sala, escuchó un sonido bajito. No era palabra, era risa. Se asomó y vio a Darío tocándose la nariz con una crayola azul, mientras Emiliano lo miraba con una ligera sonrisa. Lupita estaba sentada en el suelo, dibujando algo. No los dirigía, solo compartía el momento. No dijo nada, solo se quedó un rato observando desde la puerta. Luego subió a su estudio y se quedó pensando en esa escena durante horas. Así, sin planearlo, sin promesas, sin pedir nada, Lupita empezó a ganarse un espacio en esa casa, no solo por lo limpia que dejaba la cocina o lo bien que acomodaba los closets, sino por algo que nadie más había traído desde hacía mucho tiempo, una presencia tranquila, una forma de estar que no presionaba, no forzaba, no empujaba, solo acompañaba, y sin que nadie se diera cuenta, el silencio empezó a moverse, muy poquito, pero se movió. Todo empezó a sentirse distinto, aunque nadie podía explicar bien por qué. No fue de un día para otro, ni con fuegos artificiales. Fue algo que se fue metiendo en la casa sin hacer ruido, como cuando abres la ventana solo un poquito y el viento empieza a mover las cortinas sin que te des cuenta. Los gemelos seguían sin hablar, sí, pero ya no se quedaban pegados al sillón todo el día. Ahora se movían un poco más por la casa. A veces bajaban solos por un jugo, o caminaban hasta el patio y se sentaban en el borde de la fuente con los pies colgando. Ya no era solo estar, ahora parecía que observaban, como si algo les llamara la atención otra vez, como si tuvieran una pregunta en la cabeza que todavía no se atrevían a decir. Lupita lo notaba, pero no decía nada. Seguía haciendo su trabajo como siempre, barriendo los pasillos con su escoba vieja que ya hacía falta cambiar, regando las plantas del balcón, poniendo orden en la alacena que siempre alguien desacomodaba. Pero cada tanto, cuando veía a los gemelos pasar, le soltaba un comentario bajito, casual, sin esperar respuesta. «Hoy el cielo se ve bien clarito. ¿Ya lo vieron? Miren qué grande está esa nube. Parece un elefante con mochila. Hay una mariposa en el jardín que me sigue desde temprano. ¿Creen que sea mágica?» Y luego seguía con lo suyo. Nunca los miraba fijo ni se quedaba esperando que dijeran algo. Ellos al principio, ni volteaban, pero ya no se escapaban, ya no se escondían. Un día, mientras Lupita barría la terraza, vio algo desde la esquina del ojo. Emiliano estaba agachado al otro lado del jardín, muy concentrado. Se acercó con cuidado, sin hacer ruido. El niño tenía una ramita en la mano y estaba juntando piedritas de colores. Hacía una especie de círculo, acomodando cada piedra por tamaño y color. Darío estaba sentado unos pasos atrás,
mirando en silencio. Lupita no dijo nada. Solo se agachó también, unos metros más lejos, y empezó a hacer su propio círculo de piedritas, igual que Emiliano, sin copiarle, pero igual, cada quien en lo suyo. Cuando terminó, se levantó, se limpió las rodillas del pantalón, le echó un último vistazo a su creación, y se fue. Esa noche, al salir de trabajar, mientras caminaba a la parada del camión, Lupita sonrió, no por orgullo, ni por pensar que estaba logrando algo. Sonrió porque sintió algo dentro, algo parecido a esperanza. Hacía mucho que no lo sentía. Julián, por su parte, seguía con la rutina de siempre, pero empezó a notar detallitos que no había visto antes, como que los vasos de leche ahora sí quedaban vacíos, que los crayones desaparecían de la caja cada vez más rápido, que los dibujos ya no eran solo en blanco y negro. Un día encontró uno pegado en el refrigerador. Era una casa, igual que los otros, pero ahora tenía cortinas rojas y un perro en la entrada. Toña le dijo que Lupita lo había puesto ahí sin decir nada. Julián se quedó viéndolo un rato largo, con los brazos cruzados y la mente dando vueltas. Después de eso, empezó a poner más atención. Se detenía un poquito más en el desayuno, aunque fuera con el celular en la mano. Dejaba la puerta de su oficina medio abierta, por si escuchaba algo raro. A veces pasaba por donde estaban los niños y se quedaba unos segundos mirando, fingiendo que buscaba algo. No sabía qué esperaba ver. Tal vez una palabra, un gesto, algo. Una tarde, mientras bajaba del segundo piso, lo detuvo una imagen que le sacudió el pecho. Emiliano estaba sentado en el suelo de la sala, con Lupita a su lado. Tenían un rompecabezas entre los dos, uno de esos enormes, con 100 piezas. Darío los miraba desde el sillón. Lo curioso no era el juego. Lo que hizo que Julián dejara de respirar por un momento fue que Emiliano estaba sonriendo. Una sonrisa chiquita, pero real, no forzada, no de compromiso. De verdad, de esas que salen cuando uno se siente bien. Julián no entró. Se quedó en la escalera, con una mano en la barandilla, como si el suelo se le hubiera movido tantito. En la cena de ese mismo día, cuando los niños ya estaban en su cuarto, Julián bajó a la cocina y se sentó en la barra. Lupita lavaba los trastes, cantando bajito una canción que ni él reconocía. Cuando lo vio, dejó de cantar. ¿Qué cantabas?, preguntó Julián, sin levantar mucho la voz. Una de las que me ponía mi mamá, dijo Lupita medio apenada, para no dormirme mientras lavaba. Julián asintió. Se quedó unos segundos en silencio, jugando con una servilleta. Luego la miró de frente. Hoy mi hijo se rió. Lupita bajó la mirada, sonriendo también, pero sin decir nada. Llevaba 2 años sin hacerlo, añadió Julián, con la voz un poco apretada. Hubo un silencio raro, pero no incómodo, como si ambos entendieran que algo estaba empezando a cambiar, aunque ninguno supiera bien cómo nombrarlo. Pasaron los días y los gestos siguieron apareciendo. Un dibujo nuevo en la pared, unas huellas de pies descalzos en el piso del patio, un muñequito de trapo que Lupita encontró en la cocina, con una notita que decía, «Para ti», escrita con letras torcidas, casi ilegibles, pero que claramente no eran de adulto. Lupita no decía nada, solo lo guardó en su mochila y lo llevó con ella todos los días desde entonces. Toña, la cocinera, fue la primera en decirlo en voz alta. Estos niños ya no son los mismos. La otra empleada, Marta, solo asintió. Es la Lupita, les cae bien. No es solo eso, dijo Toña. Es como si les hablara sin hablarles, como si les entendiera algo que nosotros no. Y sí, parecía eso, porque Lupita no buscaba que los niños hablaran, no les pedía que jugaran, no les exigía respuestas. Solo los miraba con esa mirada que no juzga, que no se apura, que no exige, una mirada que da permiso. Y en ese permiso, los niños empezaron a asomarse poquito, a dejar ver parte de lo que tenían guardado. Un viernes por la tarde, ya casi al anochecer, Lupita los encontró en el jardín cavando un hoyito con una cuchara vieja. No les preguntó qué hacían, solo se sentó cerca y los miró. Al rato, Emiliano le mostró algo que traía en la mano, una piedrita con forma de corazón. Se la puso en la palma sin decir nada. Lupita la aceptó como si fuera oro, se la guardó en el bolsillo y les guiñó un ojo. Cuando se fue, esa noche, no dejó de tocar el bolsillo con los dedos durante todo el camino en el camión, como si necesitara asegurarse de que la piedrita seguía ahí. Y en la casa, aunque nadie lo dijera, se empezó a sentir algo nuevo. No era felicidad todavía, pero sí algo que se parecía al aire cuando va a llover, cuando cambia la presión,
cuando uno sabe que algo está por pasar. La primera risa se escuchó un jueves. No fue una carcajada ni un escándalo. Fue algo leve, bajito, como cuando uno se ríe para sí mismo porque algo le dio gracia de verdad. Fue tan cortita que pasó casi desapercibida, pero Lupita la escuchó clarito y se quedó quieta en ese segundo como si el tiempo se hubiera congelado. No supo si era Emiliano o Darío. No los vio. Solo escuchó la risa detrás de la puerta del cuarto de juegos. Se quedó parada en el pasillo, con un balde de agua en una mano y el trapeador en la otra, con los ojos bien abiertos y el corazón dando golpecitos suaves, como tambor. No quiso entrar, no quiso interrumpir nada. Solo se quedó ahí unos segundos más, respirando despacito, dejando que ese sonido, tan pequeñito pero tan poderoso, se le metiera hasta los huesos. Luego siguió con lo suyo, sonriendo sola, sin decirle nada a nadie. El cuarto de juegos estaba en la parte trasera de la casa, al lado de la sala de televisión. Era un espacio lleno de juguetes, pero que durante mucho tiempo estuvo abandonado. Tenía cajas con carritos, pelotas, rompecabezas, muñecos, juegos de mesa, una tienda de campaña color azul que llevaba meses guardada en su funda. Nadie se metía ahí desde que murió Carolina, ni siquiera las empleadas. Solo limpiaban lo básico, abrían la ventana cada tanto para que no se encerrara el olor. Pero los juguetes habían empezado a llenarse de polvo. Lupita, desde hacía unos días, había empezado a entrar al cuarto sin decir nada. No lo limpiaba como se limpian los otros cuartos. Entraba con calma, abría la ventana, sacudía algunas cosas, cambiaba los muñecos de lugar, ponía las cajas de colores al frente, no tiraba nada, solo movía, solo abría espacio, como si estuviera invitando a alguien a volver, sin palabras. Un día dejó la tienda armada en el centro del cuarto, con 2 cojines adentro y una lámpara de pilas. También dejó una cobija doblada y un libro de dibujos. No escribió notas, no hizo anuncios, cerró la puerta y se fue. A la mañana siguiente, la cobija estaba arrugada y la lámpara apagada, pero fuera de su sitio. Fue entonces cuando los gemelos empezaron a ir ahí. Nadie los mandó, nadie los obligó. Simplemente un día bajaron después del desayuno, caminaron sin apuro hasta el cuarto y cerraron la puerta. Lupita, desde la cocina, los vio pasar por el pasillo. Caminaban juntos, sin hablar, como siempre, pero algo en su manera de andar era diferente. Iban derechitos, como si supieran exactamente a dónde iban. Pasaron más días. Los gemelos comenzaron a pasar más y más tiempo en ese cuarto. No era que jugaran como antes, corriendo, gritando, haciendo ruidos, pero sí se les veía hacer cosas. Dibujar, mover muñecos, sentarse en el suelo y jugar con bloques. A veces Lupita escuchaba sonidos suaves, no palabras, pero sí los carritos chocando, las piezas de madera cayendo una sobre otra, el zumbido del helicóptero de plástico cuando lo hacían volar con la mano. La segunda risa fue más clara. Fue Darío. Lupita lo supo porque la risa salió acompañada de un ¡ay! Suave, como de alguien al que le hicieron cosquillas por accidente. Fue un momento tan natural, tan simple, que parecía mentira. Estaba organizando los trastes en la cocina cuando lo escuchó. Toña la miró de reojo y le preguntó, ¿fuiste tú? Lupita negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Fue uno de ellos. Toña dejó de cortar verduras por un segundo. Alzó la ceja como si no lo pudiera creer. ¿Estás segura? Sí. ¿Los viste? No, pero lo sé. Toña soltó una risa chiquita. Mira nomás. Ese mismo día, Julián llegó más temprano de lo normal. Había cancelado una junta porque no se sentía bien. Traía dolor de cabeza desde la mañana. Entró por la puerta principal, dejó su portafolio en la entrada y se fue directo a la cocina por un vaso de agua. Al pasar junto al cuarto de juegos, se detuvo. Había ruido, cosas moviéndose, y luego, otra vez, una risa. Esta vez sí la escuchó él. Se acercó a la puerta y puso la mano en la manija, pero no la abrió. Solo apoyó la frente un segundo, como si necesitara agarrarse de algo para no venirse abajo. Se quedó ahí, escuchando sin interrumpir. Sintió una mezcla rara, alivio, nostalgia, ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Luego se fue directo a su cuarto. No dijo nada. Lupita empezó a dejar papelitos doblados en la mesita del cuarto de juegos. No con palabras, sino con dibujos. Un sol con lentes oscuros, un pez sonriente, un dinosaurio bailando. Los dejaba ahí, como si alguien los hubiera olvidado. Al día siguiente, siempre desaparecían. También empezó a rotar los juguetes.
Un día dejaba una caja con bloques, otro día un tren, otro una caja de disfraces. No ponía reglas, solo abría opciones. Una tarde dejó una pelota de hule en medio del cuarto. Al día siguiente, la encontró debajo del sillón. Eso significaba que la habían pateado, y eso, para ella, era un triunfo. Los gemelos comenzaron a acercarse más a ella. No hablaban, pero ya no la evitaban. A veces se sentaban cerca cuando ella barría, le mostraban un dibujo, le enseñaban una ficha de un juego, le ponían una crayola en el bolsillo. Cosas pequeñas, pero que hablaban por sí solas, como señales, como códigos secretos. Una vez, Darío le tocó la mano. Fue apenas un roce, pero Lupita lo sintió como si le hubieran encendido una vela en el pecho. Estaban sentados en el suelo, ella armando un rompecabezas y él mirando. De repente, él tomó una pieza, la puso en su lugar y sin querer, rozó su mano. No se apartó, solo la dejó ahí un segundo más. Luego siguió armando. Esa noche, Lupita se fue a casa con una sonrisa que no se le borró ni en el camión, ni en la caminata, ni al llegar a su casa chiquita donde vivía con su hermana y sus sobrinos. Se metió a la cama con la ropa puesta, abrazando su mochila como si fuera un peluche. En la casa, el ambiente cambió. Ya no era solo silencio. Ahora había pausas, ruidos suaves, pasos en el piso de arriba, risas escondidas entre los juguetes, cosas que no se veían, pero se sentían. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo estaba pasando, algo bueno. Para cuando Julián empezó a notar las miradas, ya habían pasado varias semanas desde que Lupita había llegado a la casa. No fue algo que se diera cuenta de golpe. Al principio solo le parecía que los niños lo miraban diferente, pero no sabía cómo explicar eso. Era como cuando sientes que alguien te observa, pero no es una mirada incómoda, más bien una que pide algo, aunque no sepas qué. Lo cierto es que algo estaba pasando, algo raro y a la vez bonito, solo que nadie tenía palabras para explicarlo. Fue una mañana cualquiera. Julián bajó de su oficina buscando café y se cruzó con Emiliano en el pasillo. El niño venía con una hoja de papel en la mano, caminando despacio, como si no quisiera hacer ruido. Julián se detuvo, Emiliano también. Se miraron por un momento, como si no supieran quién debía moverse primero. Julián intentó sonreír, y fue ahí cuando lo notó. El niño no bajó la mirada como antes. No se fue corriendo ni se puso nervioso. Lo miró directo, como si estuviera buscando algo en la cara de su papá. No dijo nada, pero ese segundo valió más que cualquier palabra. Luego Emiliano se fue caminando como si nada. Julián se quedó parado ahí, sintiéndose raro, como si le hubieran apretado el pecho con algo tibio. Esa misma tarde, Lupita estaba en el jardín barriendo hojas secas. Los gemelos estaban en la fuente, lanzando piedritas al agua. No hablaban, pero hacían gestos, compartían miradas, se reían con la boca cerrada. Ella los observaba de lejos, sin acercarse. Cada tanto les sonreía. En un momento, Darío se volvió hacia ella y la miró fijamente. Lupita lo miró de vuelta. No hubo palabras, pero en esa mirada algo se dijo, algo claro, como si el niño le estuviera diciendo gracias, sin usar la boca. Ella solo levantó las cejas y le guiñó un ojo. Él sonrió apenas y siguió con lo suyo. En la casa, todos empezaron a notar esos gestos. Marta, la otra trabajadora, lo comentó mientras tendían las sábanas. Los niños la miran con cariño, dijo. No como a los demás. No es solo respeto, es otra cosa. Toña asintió mientras revolvía la olla del desayuno. Sí, como si confiaran en ella, como si ella entendiera algo que nadie más entiende. Y sí, eso era. Lupita no tenía estudios de psicología, ni había leído libros sobre traumas infantiles, pero tenía algo que no se enseñaba: paciencia. No la que se finge, la que se siente de verdad. Sabía cuándo hablar y cuándo no, cuándo quedarse cerca y cuándo alejarse. Sabía mirar, y los gemelos lo notaban. Julián empezó a estar más presente, aunque sin cambiar su rutina por completo. Ahora bajaba a desayunar más seguido. Se sentaba con los niños aunque no le contestaran. Empezó a observarlos con más atención. Notaba que Emiliano lo miraba cuando él no lo veía, como queriendo asegurarse de que estaba ahí, y notaba que Darío se sentaba más cerca de él, aunque no hiciera contacto directo. Eran detalles chiquitos, pero que hacían una diferencia enorme. A veces Julián sentía que si se quedaba un segundo más mirándolos, se le iban a salir las lágrimas, y por eso muchas veces se levantaba de golpe, fingiendo que se le había olvidado algo. Una tarde, al regresar de una reunión, Julián pasó por el pasillo del segundo piso,
y vio la puerta del cuarto de juegos entreabierta. Se asomó. Emiliano estaba sentado con Lupita en el suelo, haciendo una torre con bloques de madera. Darío estaba recostado en unos cojines, mirando desde lejos. No jugaban a lo loco, solo estaban. Lo curioso fue que en cuanto Emiliano lo vio, no se asustó. No escondió lo que hacía. Lo miró fijo, y en su carita había algo así como orgullo, como si quisiera mostrarle lo que estaba construyendo. Julián se quedó parado en la puerta, y en lugar de entrar o decir algo, solo levantó el pulgar. Emiliano sonrió. Ese gesto le dio a Julián una sensación que hacía mucho no sentía. Conexión. Pequeña, frágil, pero real. Lupita empezó a notar que los niños también la buscaban con la mirada cuando pasaban cosas pequeñas. Si se caía algo al suelo y hacía ruido, volteaban a verla como para saber si todo estaba bien. Si alguien gritaba desde otro cuarto, la buscaban con los ojos como preguntando si debían preocuparse. Ella siempre les respondía con una sonrisa o una mirada tranquila, y eso bastaba. Era como si su cara fuera un mapa que ellos consultaban para saber qué sentir. Un día, Julián la encontró sentada en el jardín, contando piedritas con Darío. No estaban hablando, solo alineaban piedras según el color. Julián los miró desde la terraza y se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Hacía años que no veía a su hijo tan concentrado en algo, tan presente. Se le ocurrió tomar una foto con el celular, pero algo lo detuvo. Sentía que si capturaba ese momento con una cámara, lo arruinaría. Así que solo se quedó ahí, mirando, con la garganta apretada y el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Al caer la noche, mientras todos dormían, Julián bajó al cuarto de los niños. No para despertarlos, ni para vigilarlos. Solo se sentó en una esquinita del cuarto y se quedó ahí en silencio. Los miraba dormir. Emiliano abrazaba una almohada. Darío tenía un peluche viejo que llevaba semanas sin tocar. Julián notó que los dos respiraban tranquilos, no como antes, cuando el sueño parecía pesado, como si el cuerpo se obligara a descansar. Ahora dormían como niños normales. Y eso, para él, era un milagro. Pasó un rato así, sin moverse. Luego se levantó, salió y bajó a la cocina. Encontró a Lupita lavando unos platos. «Gracias», le dijo de repente sin mirarla. Lupita lo miró con cara de no entender. «¿Por qué?» «Por estar aquí». Ella no contestó. Solo asintió y siguió lavando. Julián no sabía cómo decirle lo que sentía. Era difícil. No estaba acostumbrado a hablar de eso, pero había notado cómo, poco a poco, los ojos de sus hijos empezaban a tener otra luz. No brillaban como antes. No todavía. Pero ya no estaban vacíos. Ya no tenían ese hueco tan hondo. Y en buena parte, él sabía, era por ella. Desde entonces, Lupita comenzó a notar que las miradas de los niños ya no eran solo de agradecimiento o curiosidad. Ahora había otra cosa, una especie de cariño que se asomaba de vez en cuando, como si estuvieran probando cómo se siente volver a querer a alguien, como si tuvieran miedo de romperse otra vez, pero aún así se arriesgaran. Y así, sin decir una sola palabra, Emiliano y Darío empezaron a hablar. No con la voz, pero sí con los ojos. Y todos los que estaban cerca lo entendían perfectamente. La paz en esa casa no duró tanto. Apenas empezaba a sentirse un poquito de calor en el aire, como cuando en invierno sale el primer rayo de sol, cuando llegó la tormenta. Una tormenta con nombre, tacones altos y perfume caro. Renata, la hermana de Carolina. A Renata no se le veía desde el funeral. Había hecho un par de llamadas en los meses siguientes, según Julián, para ver cómo estaban los niños, pero en realidad era para dar su opinión sobre todo, sin que nadie se la pidiera. Después dejó de llamar, y nadie la extrañó, hasta que un sábado por la mañana apareció sin avisar, como si su presencia fuera un favor que le hacía al mundo. Tocó el timbre 3 veces, fuerte, con esa forma suya de pedir atención sin necesidad de hablar. Lupita fue la que abrió la puerta. La mujer, alta, flaquísima, y vestida como si fuera una alfombra roja, la miró de arriba abajo con una expresión entre confusión y molestia. «¿Quién eres tú?», preguntó sin saludar. «Trabajo aquí», contestó Lupita, tranquila, sin moverse. «¿Aquí?», repitió Renata, como si la palabra le diera asco. «¿Y Julián? ¿Está en su estudio? ¿Gusta pasar?». Renata ni contestó. Entró como si la casa fuera suya, con el bolso colgado del antebrazo y las gafas de sol todavía puestas. Caminó directo hacia las escaleras, pero antes de subir, se detuvo y miró hacia el jardín. Allí estaban los gemelos, sentados sobre una manta con lápices de colores. Al verlos, Renata frunció el ceño. «¿Y esas fachas? ¿Qué hacen ahí?». Lupita no respondió, solo miró a los niños,
que no se habían dado cuenta de que ella estaba ahí. No dijeron nada, no se movieron. Renata subió con pasos firmes y entró al estudio de Julián sin tocar. Él estaba revisando unos papeles y al verla se quedó helado por un segundo. «Renata», dijo levantándose. «No sabía que venías». «Ya veo que no», respondió ella cerrando la puerta detrás de sí. «¿Y eso qué tienes ahora? ¿Una sirvienta con voz de monja cuidando a tus hijos?» Julián respiró hondo. Se sentó de nuevo y se frotó la cara. «No empieces, por favor». «¿No empiece? ¿Tú crees que no me doy cuenta? Me fui unos meses y mira cómo tienes la casa. La mujer que contrataste anda como si fuera parte de la familia. Los niños parecen vagabundos y tú ni me avisas si están bien o no. Los niños están mejor que nunca». «¿Mejor? ¿Desde cuándo ver caricaturas todo el día es estar mejor?» «No es eso, Renata», dijo Julián, ya con el tono más firme. «Están saliendo adelante, poco a poco, gracias a ella». «¿Gracias a la empleada?» Renata soltó una risa cortante. «No me hagas reír. Esa mujer seguro está aquí por interés. Mira cómo se mete con los niños. Seguro ya les anda diciendo que le digan mamá». Esas palabras le cayeron a Julián como un balde de agua helada. Se levantó despacio. «No te voy a permitir que hables así», dijo con la voz grave. «Lupita no es como tú crees. No tienes idea de lo que ha hecho por ellos». Renata levantó las cejas. «¿De verdad crees que una mujer que limpia pisos va a salvar a tus hijos? ¿Qué sigue? ¿Que se quede a vivir aquí? ¿Que te enamores de ella?» Julián no contestó, solo la miró. Pero en sus ojos, Renata vio algo que no esperaba. Duda, o peor aún, ganas, como si esa idea no fuera tan absurda para él. Entonces cambió de táctica. Se acercó despacio y le puso la mano en el hombro. «Mira, Julián, yo solo quiero lo mejor para ellos. Son mis sobrinos. Yo los amo. Sé lo que Carolina hubiera querido. Y créeme, no era esto. No es esta mujer. Tú no sabes lo que Carolina hubiera querido», soltó él, quitándose la mano de encima. «Y no la traigas a esto. No uses su nombre para manipularme». Renata apretó los labios. «Si no vas a protegerlos tú, lo haré yo». Y se fue. El resto del día se respiró tenso. Renata no se fue. Se quedó en la casa, caminando por todos lados, revisando cosas como si fuera inspectora. Miraba a Lupita con desprecio, ignoraba a Toña y a Marta, y a los niños ni los saludó. Emiliano y Darío apenas levantaron la vista cuando la vieron. No la recordaban mucho. Para ellos era solo una mujer extraña, con voz fuerte y olor a perfume caro. Ni se acercaron. Lupita mantuvo la calma. No le preguntó nada a Julián. No comentó con las otras. Solo hizo su trabajo. Pero cada vez que cruzaba con Renata en algún pasillo, sentía esa mirada que la juzgaba sin necesidad de palabras. No le molestaba por ella. Le molestaba por los niños. Porque sabía que lo que menos necesitaban era una presencia dura, seca, sin cariño. Esa noche, Renata cenó en la casa. Se sentó en la cabecera, como si le tocara. Los niños no bajaron. Julián casi no habló. Toña sirvió la comida sin mirar a nadie. «No sé cómo aguantan esto», dijo Renata, picando la carne con el tenedor. «Esta casa es una tumba». Lupita, que estaba en la cocina, lo escuchó todo. «Y encima tienen a esa mujer rara caminando por todos lados como si fuera la dueña». «Renata, ya basta», dijo Julián, dejando el tenedor. «Te lo advierto. ¿Me vas a correr? Hazlo. A ver qué opinan los abogados cuando les diga que estás metiendo a los niños en un ambiente inestable, que estás dejándolos al cuidado de alguien que no está capacitada. Ella es la única que ha logrado algo con ellos. ¿Y tú crees que eso no lo puedo hacer yo? Soy su tía. Tengo sangre de su madre. Yo sí los quiero de verdad. No parece». Renata se levantó, tirando la servilleta sobre la mesa. «Esto no va a quedar así, Julián. No me voy a quedar mirando mientras destruyes lo que queda de mi hermana». Esa fue la primera amenaza. La primera de muchas. La tormenta había llegado, y no se iba a ir tan fácil. El domingo amaneció con nubes, pero no de lluvia, de esas que solo tapan el sol y hacen que todo parezca más apagado. Era uno de esos días que se sienten pesados desde temprano, en los que nadie tiene ganas de hablar mucho, ni de hacer ruido. Ni siquiera el canto de los pájaros se escuchaba como otros días. En la casa, todo estaba en calma. Bueno, al menos en apariencia. Renata seguía ahí, caminando con ese aire de jefa que no tenía, metiendo su opinión en todo sin que nadie se lo pidiera. Esa mañana criticó el café que sirvieron. Dijo que la fruta estaba pasada
y que la música que sonaba en la cocina era de mal gusto. Julián no dijo nada, solo la miró de reojo y apretó los dientes. Ya no quería discutir, pero la tensión lo tenía al borde. Lupita, como siempre, hizo lo suyo sin meterse en los pleitos. Ayudó a Toña con el desayuno, acomodó unos libros que estaban tirados en la sala y luego fue a buscar a los niños. Los encontró en el cuarto de juegos, recostados en el suelo, mirando al techo. Darío tenía un calcetín en la mano. Lo hacía girar en el aire como si fuera una hélice. Emiliano solo parpadeaba despacio, perdido en sus pensamientos. Lupita se sentó en el piso con ellos y sacó un cuaderno. ¿Les gustaría dibujar hoy algo diferente?, dijo, mientras les mostraba un par de crayones nuevos. Podemos hacer una historia. Ustedes la inventan, yo la dibujo. Los gemelos no respondieron, pero Emiliano giró la cabeza y la miró. No dijo nada, pero su mirada tenía curiosidad. Lupita entendió que ese era un sí. Pasaron la mañana en el piso. Uno le señalaba colores, el otro le hacía gestos con las manos. Inventaron una historia de un perrito que se perdía en el bosque y encontraba un mapa para regresar a casa. Cada cosa que Lupita dibujaba, ellos la corregían con señas o con un dedo sobre la hoja. A veces Darío reía en silencio, otras veces Emiliano fruncía el ceño como si quisiera que la casa en el dibujo tuviera otra forma. Lupita no forzaba nada, solo les seguía el juego, los dejaba llevar el ritmo, y entre hoja y hoja los fue mirando. Había algo en sus caritas ese día, como si quisieran decir algo más, como si algo dentro de ellos estuviera empujando fuerte para salir. A eso de las 5, Julián salió al jardín a tomar aire. Llevaba el celular en la mano, pero no lo estaba usando. Solo caminaba despacio, con la cabeza llena. Se sentó en una banca de piedra cerca de los rosales y se quedó mirando al suelo. No estaba bien. Tenía miedo. Renata había dicho que hablaría con abogados, que podía levantar una demanda, que si quería, podía pelear la custodia de los niños, y aunque Julián no creía que eso fuera posible, le preocupaba lo que esa mujer podía provocar, en él, en los niños, en Lupita. Minutos después, escuchó un ruido detrás de él. Volteó y vio a Darío, solo, parado con una crayola azul en la mano. Julián abrió los ojos, sorprendido. El niño casi nunca se separaba de su hermano, y menos para acercarse a él. Darío lo miró con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que decía el silencio. Luego caminó despacito hasta la banca y se sentó a su lado. Julián no supo qué decir. No quería asustarlo. Solo le ofreció la mitad de la banca con un gesto. Darío se sentó, sin tocarlo, sin hablar. Luego le entregó la crayola. Julián la recibió como si fuera una joya. La giró entre los dedos sin saber qué hacer. ¿Te gusta dibujar?, le preguntó en voz bajita. Darío no contestó, pero se encogió de hombros. Luego, sin que nadie lo esperara, le dio una palmadita suave en la pierna y señaló hacia el interior de la casa. Julián entendió que algo quería mostrarle. Se levantaron juntos. Caminaban uno al lado del otro, sin hablar. Subieron las escaleras. Julián miraba de reojo al niño, que iba serio, como si supiera lo importante que era lo que estaba a punto de pasar. Al llegar al cuarto de juegos, Julián abrió la puerta y se quedó congelado. Lupita estaba sentada en el piso. Emiliano estaba de pie frente a ella, con un dibujo en las manos. Era la casa de la historia, el perrito, los árboles, el mapa y una figura más, que no había estado antes, una mujer con trenza larga y vestido morado. Emiliano la miraba, con los ojos llenos de algo que Julián no había visto en años, algo parecido a esperanza. Y entonces pasó. Con una voz bajita, apenas audible, Emiliano levantó el dibujo y le habló a Lupita. ¿Quieres ser mi mamá? El mundo se detuvo. Julián no supo si lo había escuchado bien. Sintió como si alguien le hubiera apretado el pecho. Lupita se quedó helada. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. No supo qué hacer, qué decir. Solo se llevó la mano al corazón, como si el cuerpo le estuviera recordando que todavía sentía. Darío se acercó también. Tomó la mano de su hermano y lo miró, como diciendo, «Yo también». No dijo nada, pero sus ojos hablaban claro. Julián se llevó una mano a la boca. Sintió como todo el aire de la casa se le metía de golpe al pecho. No podía moverse, no podía pensar. Solo veía a sus hijos, a esos 2 niños que habían estado callados por tanto tiempo, abrir el corazón con una sola frase. Lupita, todavía sentada, los miró a los 2. Se limpió las lágrimas con la manga y sonrió. «Yo», empezó, pero la voz se le cortó. Respiró hondo. «Yo los quiero mucho, mucho». Emiliano sonrió también, una sonrisa grande, de esas que se ven en los ojos.
Julián dio un paso hacia adelante. No quería romper el momento, pero necesitaba acercarse. Se arrodilló junto a ellos. Puso una mano en el hombro de Emiliano y otra en la espalda de Darío. Los abrazó despacio, con cuidado, como si fueran de cristal, pero ellos no se rompieron. Al contrario, se dejaron abrazar, se dejaron querer. Fue entonces cuando Julián entendió que no importaban los juicios, ni las amenazas de Renata, ni lo que dijera el mundo. Ese momento lo cambiaba todo, porque en ese segundo, la voz que él creía perdida había vuelto, porque en esa pregunta tan sencilla, los niños estaban diciendo todo lo que habían guardado por años, y porque ahora, el silencio ya no era una prisión, era solo el principio de algo nuevo. El lunes amaneció sin ruido, el tipo de silencio que no es paz, sino aviso, como cuando las nubes se quedan quietas, pero el aire ya huele a tormenta. Julián se levantó antes que nadie. No podía dormir desde la noche anterior. Tenía la mente dando vueltas desde lo que había pasado con los niños. La pregunta de Emiliano todavía le daba vueltas en el pecho. La forma en que lo dijo, la mirada de Darío, la reacción de Lupita, todo fue demasiado para un solo momento. Y ahora, después de eso, no sabía qué hacer con todo lo que sentía, porque una parte de él quería abrazarlos y decirles que sí, que claro que sí, que Lupita podía hacer todo lo que necesitaran. Pero otra parte, más tensa, más asustada, le recordaba que había una persona en esa casa que no se iba a quedar de brazos cruzados. Y tenía razón. Renata bajó las escaleras con su típica cara de superioridad, como si se sintiera dueña del lugar. Venía vestida como si fuera a una reunión de negocios, aunque no tenía a dónde ir. Su presencia era demasiado elegante para una simple casa familiar, y eso era justo lo que quería: destacar, molestar. Julián estaba en la cocina tomando café cuando la vio aparecer. Ni lo saludó. «Necesito hablar contigo», dijo, directa, sin rodeos. Julián no dijo nada. Solo dio un sorbo al café y esperó. «Ayer vi algo que no me gustó, y no me voy a quedar callada». Él la miró, sabiendo perfectamente a qué se refería, pero fingiendo no entender. «¿A qué te refieres?» «A tus hijos», Renata dijo, con ese tono ácido que se le notaba cuando ya venía cargada de veneno. «A la forma en que se están encariñando con la empleada. Esto no es sano, Julián. No es normal». Julián dejó la taza sobre la mesa con cuidado. «Se llama Lupita, y no es solo una empleada. Es la persona que ha logrado lo que nadie en 2 años pudo hacer con ellos». «¿Y eso qué? ¿Por eso ya le van a decir mamá?» Renata se cruzó de brazos. «¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esa mujer está ocupando el lugar de mi hermana, y tú se lo estás permitiendo». «No está ocupando nada», respondió Julián, controlando el tono. «Está acompañándolos. Está ayudándolos a sanar». «¿Y qué sigue? ¿Te vas a casar con ella? ¿Van a formar una familia feliz como si nada hubiera pasado?» Renata soltó una risa sarcástica. «¡Qué bonito! Pero no voy a dejar que conviertas esta casa en una novela de mal gusto». Julián respiró hondo. La conocía demasiado bien. Sabía que cuando Renata se sentía acorralada, empezaba a atacar con todo. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Tengo una idea muy clara», dijo ella, sacando el celular de su bolso. «Ya hablé con un abogado, y estoy dispuesta a lo que sea con tal de proteger la memoria de mi hermana y a sus hijos». Julián se levantó de golpe. «¿Estás amenazándome? Estoy avisándote. Si esa mujer sigue aquí, si permites que los niños la sigan viendo como una figura materna, voy a meter una denuncia. Por negligencia emocional, por abandono, por lo que sea necesario». Julián no podía creer lo que escuchaba. En su vida pensó que Renata llegaría tan lejos, pero ahí estaba, firme, con la mirada llena de rencor, con ese tipo de odio que no nace de la razón, sino de un lugar mucho más oscuro. «Tú no tienes derecho», le dijo con los dientes apretados. «Soy su tía, tengo más derecho del que crees, y si tengo que pelear legalmente para alejar a esa mujer, lo haré». Justo en ese momento, Lupita apareció en el pasillo. No estaba escuchando detrás de la puerta, solo venía saliendo de la lavandería con una canasta de ropa en las manos. Al ver la cara de Renata y la postura tensa de Julián, supo que algo pasaba. Iba a seguir su camino, pero Renata no la dejó. «¿Tú sabías que uno de los niños quiere que seas su mamá?», le lanzó, sin aviso. Lupita se detuvo en seco, no por miedo, sino por sorpresa. «Sí», respondió después de unos segundos, tranquila. «Me lo dijo Emiliano». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Renata, como si estuviera a punto de casarla en algo. Lupita bajó la mirada un momento, luego la levantó con calma. «Le dije que lo quería mucho.
Renata chasqueó la lengua, como si esa fuera la peor respuesta del mundo. ¿Ves? Eso es manipulación. Estás jugando con ellos, aprovechándote de su dolor. Lupita no dijo nada. No iba a defenderse. No de esa forma. Miró a Julián, luego volvió a mirar a Renata. Yo no juego con los sentimientos de nadie. Solo estoy aquí para acompañarlos. Nadie te pidió eso, dijo Renata, dando un paso hacia ella. Tú eres la señora de la limpieza. Ese es tu lugar. No te confundas. Julián se metió en medio, con el rostro encendido. Basta. Aquí nadie va a tratarla así. Si tienes algo que decir, me lo dices a mí. Pero a ella la respetas. Renata lo miró con desprecio. ¿Así defiendes a la que limpia tu casa? ¿Así proteges a tus hijos? Estás perdido. No, estoy viendo por fin lo que importa. Renata lo miró como si no lo reconociera. Se quedó unos segundos en silencio. Luego agarró su bolso, se dio media vuelta y subió las escaleras sin decir nada más. Lupita se quedó parada, con la canasta de ropa en brazos y el corazón latiendo rápido. No por miedo, por lo que se acababa de revelar. No solo delante de Renata, sino de Julián. Porque ahora sí, todo estaba sobre la mesa. Ese mismo día, Julián llamó a su abogado. Quería saber hasta dónde podía llegar legalmente Renata. Quería proteger a sus hijos y a Lupita, pero sabía que no iba a ser fácil, porque una persona como Renata, cuando se siente acorralada, es capaz de hacer cualquier cosa, y lo peor es que apenas estaba empezando. Esa noche, Julián no pudo dormir. Dio vueltas en la cama durante horas, con los ojos bien abiertos, mirando el techo como si ahí estuviera la respuesta a todo lo que traía encima. Por un lado, tenía el recuerdo vivo de la pregunta de Emiliano, el abrazo de Darío, la sonrisa de Lupita. Todo eso era como un respiro en medio del dolor de tantos años. Por el otro, tenía la amenaza de Renata, su forma agresiva de ver el mundo, la advertencia de una denuncia legal que podría cambiarlo todo. Y entre el corazón y la razón, Julián se sentía partido. Al día siguiente, se encerró en su oficina y llamó a Jorge, su abogado de confianza. Llevaban años trabajando juntos. Desde que Julián empezó su primera constructora, Jorge era directo, serio, sin rodeos. «Dime la verdad», le dijo Julián. Apenas contestó. «¿Puede Renata pelear por la custodia de mis hijos?» Hubo un silencio breve del otro lado. «No es fácil, pero tampoco imposible», respondió Jorge. «Si logra probar que hay un ambiente inestable en tu casa, o que tus decisiones están afectando emocionalmente a los niños, podría meter presión. Sobre todo si se presenta como la hermana de la madre fallecida y protectora de los niños. Ya sabes cómo funciona esto. Aunque sea una completa manipuladora, eso lo sabríamos tú y yo, pero en un juzgado no basta con eso. Necesitaría pruebas». Julián apretó la mandíbula. «Está amenazando con denunciarme si no corro a Lupita. ¿La trabajadora doméstica? Sí, pero es más que eso, Jorge. Mis hijos están empezando a hablar, a reír, a vivir otra vez, y todo gracias a ella». ¿Tienes pruebas de eso? ¿Cómo quieres que tenga pruebas? No es algo que se mide con exámenes, no es una receta. Solo lo ves, lo sientes, pues deberías empezar a reunirlas. Videos, testigos, lo que sea. Si de verdad ella ha sido positiva para los niños, entonces que se note, porque si Renata se pone en modo guerra, te va a hacer la vida imposible. Julián colgó con un nudo en el pecho. No estaba listo para una guerra legal, no quería una. Pero sabía que si se rendía, todo lo que habían logrado se iba a desmoronar como castillo de cartas. Caminó por el pasillo largo que daba al cuarto de juegos. Desde afuera escuchaba voces bajitas. Al asomarse, vio a Lupita contándoles una historia con dibujos. Usaba papel reciclado, crayones gastados y su voz tranquila, la misma que había calmado el llanto de sus propios sobrinos cuando eran bebés. Emiliano la miraba como si fuera una heroína. Darío estaba acostado con la cabeza sobre una almohada, pero con los ojos abiertos y atentos. Julián sintió que se le quebraba algo por dentro. ¿Cómo podía pensar en sacarla de sus vidas? Pero el miedo estaba ahí, esa duda fea que no se iba. Después del almuerzo, se sentaron en el jardín. Julián llevaba días queriendo hablar con Lupita, pero siempre algo se interponía. Ese día no. Se acercó mientras ella doblaba una cobija que los niños habían usado para hacer una tienda de campaña, improvisada con sillas. ¿Podemos hablar? Lupita lo miró y asintió sin decir nada. Caminaron hacia la sombra de un árbol y se sentaron en una banca de madera. Julián tardó en arrancar. «Todo esto se nos fue de las manos», dijo al fin. «No lo planeé, no lo esperé, solo pasó».
Lupita bajó la mirada, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Yo tampoco, respondió. Solo quise hacer bien mi trabajo. Y luego ellos me dejaron entrar. Renata no lo va a permitir. Ya lo sé, dijo ella, bajito. Está hablando con abogados. Amenaza con pelear la custodia si no te alejo de los niños. ¿Y tú qué piensas hacer? Julián la miró directo. No había una respuesta fácil. No quiero que te vayas, pero tampoco quiero poner a mis hijos en medio de una guerra. Lupita respiró profundo. Yo tampoco, pero ellos están mejor. No porque esté yo, sino porque alguien los vio. Alguien los escuchó sin pedirles que hablaran. Eso fue todo. Julián sintió un vacío en el estómago. ¿Y si lo mejor que podía hacer por los niños era dejarla ir? ¿Y si protegerlos significaba volver al silencio? Pero entonces recordó la voz de Emiliano, temblorosa pero clara. ¿Quieres ser mi mamá? No, no podía rendirse así nada más. Te voy a pedir algo, dijo. Quédate. No prometo que va a ser fácil, pero no me dejes solo con esto. Lupita lo miró. Esa mirada suya que no juzgaba, que no presionaba, que solo estaba ahí. Asintió. No te voy a dejar solo, pero si ves que yo empiezo a hacerles daño, aunque sea sin querer, si eso pasa, yo misma me voy. No va a pasar. Uno nunca sabe. Al día siguiente, Julián se sentó con los niños después del desayuno. No había plan, solo lo hizo. Emiliano estaba armando un rompecabezas. Darío jugaba con un peluche viejo. Julián se sentó entre ellos, sin decir nada. Solo estuvo ahí, como lo hacía Lupita. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, Emiliano lo miró y le puso una ficha del rompecabezas en la mano. «Es tu turno». Julián parpadeó. Fue como si le hubieran dado una palmadita en el alma. Tomó la ficha y la puso donde iba. Esa fue su respuesta. Esa tarde, Renata volvió a atacar. Bajó con el teléfono en la mano, fingiendo hablar con alguien. «Sí, licenciada, entiendo. Y si hay que firmar papeles, los firmamos. Yo solo quiero lo mejor para mis sobrinos». Julián estaba en la sala. La escuchó clarito. «Ya empezó», le dijo Lupita, acercándose con una carpeta en las manos. «Está jugando sucio». «Que lo intente», respondió él. Lupita abrió la carpeta y le mostró unos dibujos. Eran los que habían hecho con los niños las últimas semanas. Uno mostraba una casa con una mujer de trenza larga en el centro. Otro, un perro con nombre, Panchito, como el de la historia que inventaron. Otro más, tenía algo escrito con letra infantil. «Gracias por cuidarnos». Julián los miró con los ojos vidriosos. «Vamos a defender esto», dijo, apretando los dientes. «No voy a dejar que nadie nos quite lo que estamos construyendo». Y en ese momento, el miedo no desapareció, pero ya no estaba solo. La batalla entre el corazón y la razón no había terminado, pero ahora el corazón tenía con qué pelear. Hasta ese punto, todos en la casa creían conocer a Lupita. Sabían que era amable, paciente, de esas personas que no levantan la voz ni para pedir un vaso con agua. Sabían que trabajaba bien, que nunca llegaba tarde, que no se quejaba de nada y que desde su llegada algo había cambiado en el ambiente, especialmente con los niños, pero nadie conocía su historia. Nadie. Y no porque ella la escondiera, solo que nunca había habido un momento para contarla. Una tarde, Toña la encontró sentada en el patio trasero, en una banca de cemento que casi nadie usaba. Traía en las manos un álbum de hojas sueltas, esas de cartulina barata, y lo iba pasando con cuidado. Estaba sola, con la mirada baja, como perdida en otra parte. Toña no era chismosa, pero sí observadora, y esa vez se acercó. «¿Estás bien?», le preguntó suavecito. Lupita levantó la mirada con una sonrisa tímida. «Sí, nomás. Estaba recordando un poquito». Toña miró el álbum. «¿Fotos?». Lupita dudó, pero luego giró el álbum para mostrárselo. Solo había 3 imágenes. Una de ella más joven, en bata de hospital. Otra, de una cunita vacía con un peluche dentro. Y una más, un papel arrugado con huellas de pie diminutas, estampadas con tinta negra. El nombre estaba escrito con letra de enfermera. Santiago Ramírez López. Fecha de nacimiento, 3 de enero. Fecha de fallecimiento, 3 de enero. Toña se quedó en silencio. Lo entendió todo sin que Lupita tuviera que explicarlo. «¿Era tu hijo?». Lupita asintió despacito. Vivió solo unas horas. No le alcanzó la vida. Toña la miró con tristeza, pero también con respeto. No dijo «lo siento», ni otras frases que suenan bien pero no ayudan. Solo se sentó a su lado y esperó. Lupita respiró hondo y siguió hablando. Tenía 21. Era mamá soltera.
El papá se desapareció cuando supo del embarazo, pero yo estaba feliz, aunque fuera sola. Me preparé, trabajé en casas, ahorré cada peso, compré pañales, un colchoncito, su ropita chiquita, todo. Y cuando llegó el día, me fui al hospital con miedo, pero también con mucha ilusión. Pero algo salió mal. No sé bien qué fue. Nunca me lo explicaron claro. Toña le puso una mano en la espalda. Fue un parto complicado. Me dijeron que le faltó oxígeno. Lo vi una vez. Me dejaron cargarlo un ratito. Era tan chiquito, Toña. Y yo le hablaba como si me entendiera. Le dije que no tenía que preocuparse por nada, que yo me iba a encargar de él, que íbamos a estar bien. Y se me fue mientras le hablaba. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaban los trastes en la cocina y una lavadora girando en el cuarto de servicio. Después de eso me perdí, continuó Lupita. Me fui a vivir con mi hermana, la más chica. Ella tenía 2 hijos y me ayudó mucho. Pero yo no hablaba, no lloraba, no comía bien. Solo pasaban los días. Un día me levanté, agarré mi bolsa y salí a buscar trabajo. No porque estuviera lista, pero porque ya no quería estar sentada esperando que el dolor se me quitara solo. Así llegué a la agencia. Me mandaron a muchas casas, pero nunca duraba. Hasta que llegué aquí. Toña tragó saliva. ¿Y por qué te quedaste? Lupita sonrió, mirando al frente. Porque vi a esos 2 niños y supe que estaban igual que yo, rotos por dentro, callados, pegados al pasado, y me vi reflejada en ellos. No como madre, ni como salvadora, ni nada de eso, solo como alguien que había sentido el mismo hueco. Toña la abrazó, un abrazo apretado, sin palabras. Luego se levantó y le dijo que tenía café calentito en la cocina por si quería algo. Lupita asintió y cerró el álbum con mucho cuidado. Esa noche, mientras Lupita recogía unos platos del comedor, Julián entró sin hacer ruido. La miró por un momento antes de hablar. Toña me dijo que hoy fue un día difícil. Lupita no respondió enseguida. Se quedó con un vaso entre las manos, pensativa. No me molesta hablar de eso. Me da miedo. Sí, pero no me molesta. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Por qué nunca lo dijiste antes? Lupita respiró hondo. Porque no quería que me vieras como una mujer con una tragedia, ni como alguien que venía a llenar un vacío con tus hijos. Yo no vine por eso. Vine porque necesitaba trabajar. Y porque ellos me dieron un motivo para volver a respirar. Julián la miró, sintiendo que el corazón se le hacía chiquito. Ellos te adoran. Yo también los quiero, dijo ella con los ojos vidriosos. Pero sé que no soy su mamá. Nunca lo voy a ser. Solo quiero que algún día puedan recordarme sin dolor. Que digan, ella estuvo cuando más la necesitábamos. Hubo una pausa. Luego Julián se acercó despacio, sin tocarla. ¿Y si ellos quieren que seas más que eso? No sé si puedo, respondió Lupita con sinceridad. No sé si estoy lista para eso. Yo tampoco sé. Pero si algo me ha enseñado todo esto, es que no siempre vamos a estar listos. A veces solo hay que dar el paso. Lupita lo miró a los ojos. Esa noche no pasó nada más. No hubo abrazos, ni palabras bonitas, ni confesiones románticas. Solo 2 personas reconociendo sus cicatrices. Y eso, para ellos, ya era mucho. Al día siguiente, Lupita entró al cuarto de los gemelos para dejar la ropa doblada. Emiliano estaba dibujando. Darío armaba un robot con piezas de Lego. No dijeron nada, pero cuando ella dejó el montoncito de ropa sobre la cama, Emiliano la miró y le hizo un gesto con la mano, como si la estuviera invitando a sentarse. Ella se sentó en el suelo. Darío la miró de reojo y empujó una pieza del robot hacia ella, como diciendo, «Ayúdame». Y Lupita entendió que no hacía falta ser mamá para ser parte de una familia. A veces, solo hay que estar cuando el corazón lo pide. Aquel miércoles por la tarde, el clima estaba tan tranquilo que hasta los árboles del jardín parecían quedarse quietos, como si supieran que algo importante iba a pasar. La casa entera tenía ese tipo de silencio que no incomoda, sino que acompaña. De esos que se sienten cuando alguien duerme bien, o cuando se escucha el zumbido suave de la vida fluyendo sin gritos, sin prisas, sin dolor. Los niños estaban en el cuarto de juegos. Lupita había llevado una caja de cartón que traía guardada desde hacía días. La había encontrado en su casa y pensó que tal vez podría servir. Adentro venían cosas simples: sombreros de papel, máscaras de cartulina, telas de colores, 2 títeres viejitos de fieltro y una bolsita con lentejuelas sueltas. Lo puso todo en el centro del cuarto, sin decir nada. Emiliano y Darío se acercaron como quien mira algo por primera vez, tímidos, pero curiosos. Lupita se sentó con ellos y empezó a probarse una nariz de payaso rota que encontró al fondo de la caja. Darío soltó una risita,
esa que salía solo cuando estaba relajado. Emiliano tomó un sombrero y se lo puso de lado. Parecía un vaquero chiquito, pero sin caballo. Lupita les dijo con voz bajita: ¿Jugamos a inventar una historia? Los niños no hablaron, pero asintieron al mismo tiempo. Lupita agarró los títeres y empezó a moverlos como si fueran personajes de una obra de teatro. Uno era un pato que quería volar, el otro una vaca que soñaba con bailar ballet. Hacía voces graciosas, movimientos torpes, inventaba diálogos absurdos. Darío no paraba de reír, con la boca tapada. Emiliano se tiró al suelo de la risa cuando el pato se pegó contra una pared invisible. Después de un rato, Lupita les pasó los títeres. No los obligó, solo los dejó cerca, y se sentó a un lado, esperando. Primero fue Emiliano quien tomó el del pato. Lo miró un rato, lo hizo girar en el aire, y luego, con una voz bajita, pero clara, lo hizo hablar. No sé volar, pero puedo saltar muy alto. Lupita no dijo nada, solo lo miró, con el corazón haciéndose chiquito. Era la segunda vez que lo escuchaba hablar, pero esta vez no era para ella, era para él, para el juego, para el personaje. Era su forma de empezar a soltarse. Darío no tardó en imitarlo. Le dio voz a la vaca y le puso nombre: Chonita. Dijo que le dolían las patas, pero que igual quería bailar. Luego, entre risas, los niños empezaron a inventar una escena en la que los dos personajes caían a una alberca de gelatina. Lupita solo los veía, no necesitaba meterse. Estaban sanando con juego, con imaginación, con risa. Lo que nadie había podido lograr con terapias, se estaba logrando con 2 títeres viejos y una caja de cartón. Después de más de una hora, los niños se cansaron. Emiliano se tiró en una colchoneta y cerró los ojos, tranquilo. Darío tomó una hoja en blanco y empezó a dibujar sin decir palabra. Lupita los dejó, se levantó en silencio y salió del cuarto para prepararles algo de tomar. Mientras tanto, Julián llegó temprano de la oficina. Se estacionó sin ruido, entró por la puerta trasera y fue directo a la cocina. Iba revisando mensajes en el celular, con cara de estar en otro planeta. Al ver a Lupita sirviendo jugo en 3 vasitos de plástico, le preguntó: ¿Están jugando? Como nunca, le respondió ella, con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Hablaron? Lupita se encogió de hombros, pero con ojos brillosos. Más de lo que pensábamos posible. Julián no necesitó más. Dejó el celular sobre la barra y fue hacia el cuarto de juegos. Se detuvo en la entrada sin hacer ruido. Desde la puerta, los vio a los dos. Darío seguía dibujando. Emiliano descansaba con una sonrisa tranquila. El cuarto estaba lleno de colores, papel regado, lentejuelas en el suelo y una sensación rara que no sabía cómo explicar. Era como hogar. Julián iba a entrar, pero algo lo hizo detenerse. Darío había terminado su dibujo. Lo miró, lo dobló por la mitad y lo dejó sobre la mesa. Luego se levantó y salió corriendo hacia el baño. Julián aprovechó ese momento para entrar al cuarto. No pensaba tocar nada, solo quería ver de cerca lo que habían estado haciendo. Pero cuando vio el dibujo que Darío había dejado sobre la mesa, el corazón le dio un vuelco. Era un dibujo hecho con crayolas. Había una casa, la suya, se reconocía por las ventanas, un árbol al lado, un perro al frente y 3 figuras en el centro, 2 niños y una mujer. No estaba Carolina. No había cuarta figura. No era un recuerdo. Era el presente. En la parte de arriba, con letras torcidas pero legibles, decía: «Nos gusta estar contigo». Julián se quedó quieto. No se dio cuenta de que Lupita había entrado detrás de él. «Lo hizo Darío», dijo ella bajito. Él no contestó. Solo miraba el dibujo, sintiendo cómo le temblaban las manos. «¿Está mal?», preguntó Lupita. «Con cuidado». Julián negó con la cabeza. «Está bien. Está demasiado bien. Ellos sienten cosas, Julián. Cosas que no saben explicar con palabras, pero están hablando, a su manera». Él dejó el dibujo sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo frágil. No sabía cuánto necesitaba ver esto hasta ahora. ¿Sabes por qué lo dibujaron así? ¿Por qué? Porque contigo se sienten seguros, porque te ven, porque saben que estás. Julián se le quedó viendo. Había algo distinto en su mirada. No era solo admiración, era algo más profundo, como si por fin entendiera el tamaño de todo lo que Lupita había hecho. No con fuerza, no con reglas, sino con tiempo, con paciencia, con amor del bueno. «Gracias por quedarte», le dijo. «Sé que no es fácil». Lupita sonrió, pero sin querer sonar fuerte. «No me quedé porque fuera fácil, me quedé porque ellos lo valen». Y justo en ese momento, Emiliano se despertó.
Vio a Julián y le sonrió con flojera, como si fuera lo más normal del mundo. Julián se acercó, se agachó a su lado y le acarició el cabello. ¿Te divertiste? El niño asintió. ¿Y el dibujo?, preguntó Julián. Fue idea de Darío. Yo hice otro, pero se lo di a ella. Señaló a Lupita. Julián la miró. ¿Puedo verlo? Lupita sacó el dibujo doblado del bolsillo de su mandil. Lo desdobló y se lo pasó. Era otra casa. Esta vez había 2 niños, un perro y una mujer con un corazón en el pecho. Abajo, con letra temblorosa, decía «Mamá». Julián lo sostuvo como si le hubieran dado un tesoro. Se le humedecieron los ojos, no por tristeza, sino por algo mucho más difícil de explicar. Ese dibujo no era solo papel y crayolas. Era la voz de un niño diciendo lo que su boca aún no podía repetir. Era una confesión sin palabras. Era amor, puro y directo. Y en ese momento, Julián entendió que no había vuelta atrás. Renata no era de esas personas que se quedan quietas cuando sienten que están perdiendo. Y ahora, más que nunca, sentía que todo se le estaba yendo de las manos. Había llegado a la casa pensando que pondría orden con unas cuantas palabras y que bastaría su apellido para que todos le hicieran caso. Pero nada estaba saliendo como ella creía. Los niños ya no la miraban con atención como cuando eran más pequeños. Julián no le seguía la corriente. Y esa mujer, la tal Lupita, se había metido en la vida de todos como si hubiera nacido ahí, como si tuviera derecho. Y eso, Renata no lo iba a permitir. Desde que escuchó con sus propios oídos que Emiliano le había preguntado a esa mujer si quería ser su mamá, algo dentro de ella hizo clic. No fue tristeza, fue rabia. Una rabia que le ardía cada vez que veía a los gemelos reír con Lupita, abrazarla, acercarse sin miedo. Para Renata, eso era una falta de respeto, una traición a la memoria de su hermana, a su sangre, así que se puso en modo ataque. Ese viernes se levantó temprano, más temprano que de costumbre. Se arregló como si fuera a una junta importante, pantalón entallado, blusa blanca, maquillaje perfecto, cabello planchado con raya al medio. Desayunó sola, no saludó a nadie. A las 9 de la mañana ya estaba llamando a su abogado. Lo hizo desde el jardín, para que todos la vieran. «Sí, licenciado, quiero avanzar con el proceso», decía, con voz fuerte, aunque el teléfono no lo necesitara. «Lo antes posible. Tengo todo lo que me pidió. Testigos, notas, antecedentes de la empleada. Sí, esa misma». Lupita pasó con una bandeja de ropa doblada y la escuchó. No dijo nada. Siguió caminando como si no fuera con ella, pero por dentro ya sentía ese nudo en la garganta que aparece cuando uno sabe que algo malo se está cocinando. Renata colgó y fue directo a la oficina de Julián. Entró sin tocar, como siempre. «Ya tomé una decisión», dijo, sin saludar. Julián ni levantó la vista del monitor. «¿Cuál?» «Voy a pelear legalmente la custodia compartida de los niños». Julián levantó la mirada, con calma. No se alteró, solo lo dijo así, seco. «No tienes base para eso». «Claro que la tengo». Renata se acercó, cruzándose de brazos. «Eres un padre distraído. Estás metiendo a una extraña en la vida de los niños. No los llevas a terapia desde hace meses. Y tengo una lista de personas que pueden declarar que los niños están en un entorno poco estable». «¿Ah, sí? ¿Quién es?» «La señora Marta, la del aseo, por ejemplo. Y si no coopera, buscaré otras fuentes». Julián se paró de la silla. Ahora sí la miró directo. «¿Vas a inventar cosas? Voy a proteger a mis sobrinos». «No, vas a vengarte porque no soportas que alguien más esté haciendo lo que tú nunca hiciste. Estar para ellos». Renata se rió con desprecio. «¿Lupita? ¿Eso crees? Esa mujer tiene un pasado del que no sabes nada». Julián frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Renata sacó unos papeles de su bolsa. Los dejó sobre el escritorio. «Aquí están los registros. Esa mujer perdió un hijo al nacer. Fue madre soltera. Nadie la quiso ayudar. Y ahora se está metiendo con los tuyos para llenar ese hueco». Julián tomó los papeles. Sí, eran reales. Fe de defunción, registro de nacimiento, el nombre del bebé, Santiago, fecha, hace 8 años. «¿Y esto qué tiene que ver?», preguntó molesto. «Tiene que ver con que está emocionalmente inestable, con que no está bien. ¿Tú de verdad quieres que una mujer así críe a tus hijos?». Julián dejó los papeles sobre el escritorio con cuidado. Respiró hondo. «Lupita no vino aquí a buscar una familia. Vino a trabajar. Lo demás pasó solo. Y si tú no puedes ver que ella ha hecho más por mis hijos en 3 meses que tú en toda tu vida, entonces el problema no lo tiene ella. Lo tienes tú». Renata lo miró como si no lo conociera. «Estás enamorado de ella». Julián no contestó.
Estás ciego, Julián, y te vas a arrepentir. Entonces haz lo que tengas que hacer, dijo él, pero no me vas a asustar con papeles. No cuando mis hijos, por fin, están saliendo adelante. Renata salió de la oficina con la cara roja, no de vergüenza, de furia. Esa misma tarde, mandó un correo a una periodista amiga suya. Le contó una historia distorsionada. Un empresario millonario que había metido a vivir a una empleada con pasado oscuro y que ahora sus hijos estaban en riesgo emocional. Pidió que se investigara, que se filtrara la historia, que se hiciera justicia. A los 2 días, una nota apareció en una revista digital de chismes. ¿Quién cuida a los hijos del arquitecto Julián Ortega? Una extraña vive en su casa. No mencionaban nombres directamente, pero las pistas eran claras. Julián se enteró porque un socio le mandó el enlace por WhatsApp. ¿Y esto? Julián no contestó. Solo envió un mensaje a Jorge, el abogado. Lupita lo vio en el comedor, con el celular en la mano y cara de piedra. ¿Pasó algo? Julián le mostró la nota. Ella la leyó entera. No se alteró, no lloró, solo cerró los ojos por un segundo. Luego preguntó, ¿quiere que me vaya? Él negó con la cabeza. No, pero le va a causar problemas. Ya los tengo de todos modos. Y los niños van a estar bien si tú estás. Esa noche Julián habló con Emiliano y Darío. Les explicó que alguien estaba diciendo cosas malas sobre Lupita, que no eran verdad, que nadie iba a separarlos. Emiliano le respondió con algo que nunca había dicho en voz alta. No dejes que se la lleven. Darío lo abrazó por la espalda. Y con eso, Julián supo que no había forma de dar un paso atrás. Renata quería guerra, pues la iba a tener. Las cosas habían llegado a un punto en el que el aire se sentía diferente. No pesado, no tenso, más bien triste, como si la casa, que había comenzado a llenarse de vida otra vez, de pronto recordara que no todo estaba ganado, que no todo estaba seguro, que el cariño también se puede romper, aunque uno lo cuide con las 2 manos. Desde la publicación del artículo, Lupita ya no caminaba igual. Sus pasos seguían siendo suaves, pero ahora eran más lentos. Ya no cantaba cuando barría, ya no se sentaba a colorear con los niños si no se lo pedían primero, ya no dejaba dibujos escondidos entre sus cosas como antes. Había cambiado algo en ella, y Julián lo notaba, pero no sabía cómo frenarlo, y en el fondo, temía que fuera tarde. Renata, por su parte, no decía nada, pero su sonrisa lo decía todo. Caminaba por la casa como si ya hubiera ganado, y de cierta forma, había logrado lo que quería, meter duda, meter miedo. Había contaminado la paz que tanto había costado construir. Cada vez que pasaba junto a Lupita, le lanzaba una mirada condescendiente, como si dijera, «Ya ves, no perteneces aquí». Una tarde, después de jugar un rato con los niños, Lupita les preparó leche con galletas, como siempre. Emiliano la ayudó a poner los vasos en la mesa. Darío fue por una servilleta que había dibujado con un corazón. Era una escena tan tierna que partía el alma. Pero cuando Julián pasó por ahí, se dio cuenta de que Lupita los miraba distinto, como si se estuviera despidiendo sin decirlo, como si estuviera guardando esos pequeños momentos en su memoria para no olvidarlos nunca. Más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos, Lupita fue a la oficina de Julián. Tocó la puerta con los nudillos, suavecito. Él la vio entrar y supo, con solo mirarla, que algo pasaba. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, respondió él, dejando el celular a un lado. Lupita se sentó en la orilla del sillón. Tenía las manos entrelazadas, los ojos bajos, como si cada palabra le pesara. Yo no quería que todo esto se volviera un problema, empezó. Nunca imaginé que estar cerca de los niños iba a causar tanto ruido. Tú no causaste nada, la interrumpió Julián serio. El problema es de los que no pueden ver lo que hiciste por ellos. Sí, pero igual, estoy aquí. Y si mi presencia los pone en riesgo, si les complica la vida, yo no podría perdonármelo. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Quiero hablar con los niños mañana, dijo Lupita, con los ojos aguados. Decirles que me voy. Julián se levantó, desesperado. No puedes hacer eso. Ellos te necesitan. Yo te necesito aquí. Y yo a ustedes, respondió ella, con la voz quebrada. Pero no a este precio. No con la prensa inventando cosas. No con Renata amenazando con separarlos. No si lo que yo vine a hacer aquí, ayudar, termina dañándolos. No estás dañando a nadie, Lupita. Están hablando, están riendo, están vivos otra vez gracias a ti. Y por eso me duele más, dijo ella, porque si Renata sigue con lo suyo, va a meterlos en juicios, en psicólogos, en tribunales.
Y yo no quiero que pasen por eso otra vez. No por mí. Julián se sentó frente a ella. La miró directo a los ojos. ¿Y si al irte los haces retroceder? Tienen algo que antes no tenían, contestó. Tienen a su papá. Y tú ya estás aquí, de verdad. Eso les va a sostener. Lo mío fue temporal, como un empujoncito para que volvieran a respirar. Pero ya pueden seguir. No digas eso. Tú sabes que es verdad. Hubo un silencio. Largo. Pesado. ¿Cuándo piensas irte? Pasado mañana. Quiero despedirme bien. Julián se levantó y se fue al pasillo sin decir una palabra. Lupita se quedó sola. No lloró. No porque no quisiera, sino porque ya lo había llorado todo antes de llegar ahí. Sabía que ese momento podía llegar. No de esa forma, pero sí con ese resultado. A la mañana siguiente, Lupita preparó el desayuno como siempre. Huevito revuelto, pan tostado y jugo de naranja. Les puso los platos a los niños. Los saludó con una sonrisa. Les peinó el cabello a los dos como solía hacerlo, con cariño. Emiliano le mostró un dibujo que había hecho. Un tren con 4 vagones. En cada uno, una carita. La de Darío, la suya, la de Julián y una con trenza. Ese eres tú, dijo señalando la figura con trenza. Lupita le sonrió y lo abrazó. No dijo nada. No podía. Después del desayuno, los llevó al cuarto de juegos. Sacó las crayolas, los títeres, los libros, pero no jugó. Solo los miró. Niños, les dijo con voz bajita. Necesito decirles algo. Los dos la miraron atentos. Yo me voy a ir de la casa. No porque no los quiera. Al contrario. Los quiero tanto que no quiero que nadie los lastime por mi culpa. Emiliano frunció el ceño. Darío apretó los labios. ¿Nos vas a dejar? No los dejo. Siempre los voy a llevar en mi corazón. ¿Y ya no vas a estar en la mañana? Ni a contarnos historias. No por ahora. Pero pueden seguir dibujando. Pueden hacer sus propias historias. Y su papá, él va a estar con ustedes. Él los va a cuidar. Emiliano se levantó de golpe. Fue hacia un cajón, sacó una hoja y comenzó a dibujar con fuerza. Darío se quedó quieto, mudo, con la mirada clavada en el suelo. Minutos después, Emiliano le entregó la hoja. Era una casa, un árbol y un cartel que decía: «No te vayas». Lupita lo abrazó fuerte. Luego abrazó a Darío, que se pegó a ella como si no quisiera soltarla. Y por primera vez desde que los conocía, los tres lloraron juntos. Ese día pasó como en cámara lenta. Lupita recogió sus cosas por la tarde. Una mochila, un suéter doblado, un par de fotos que había guardado. Nada más. No necesitaba llevarse objetos. Lo que más valía, ya lo llevaba adentro. Al salir por la puerta principal, Toña la abrazó largo. Marta la miró desde lejos, con respeto. Julián no bajó. No podía verla partir. No confiaba en que pudiera contenerse. Lupita no dejó notas. No hizo drama. Solo salió despacio, con la cabeza alta, como quien sabe que dio todo lo que pudo. Y aunque los pasillos quedaron limpios como siempre, algo se sintió vacío desde ese momento. Como si la casa entera supiera que había perdido algo que no se puede reemplazar. La casa volvió a quedarse en silencio. Un silencio distinto al que había cuando Carolina murió, pero igual de fuerte. Un silencio que ya no dolía como antes, sino que dejaba huecos. Como si te quitaran algo importante de un momento a otro. Como cuando te quitan una cobija en la madrugada y el frío te despierta sin aviso. Los gemelos no dijeron nada. No preguntaron dónde estaba Lupita. No lloraron, al menos no frente a nadie. Pero cambiaron. Volvieron a caminar sin ganas. Volvieron a sentarse sin hacer ruido. Volvieron a estar apagados. Toña lo notó desde el primer desayuno. Emiliano no terminó su jugo. Darío ni siquiera tocó su plato. Marta intentó sacarles una sonrisa con un dibujo, pero solo la miraron y se fueron. Y Julián, aunque intentaba actuar normal, no podía. El silencio de sus hijos lo hacía sentir otra vez como en los primeros meses del accidente. Como si todo lo avanzado se estuviera deshaciendo frente a sus ojos y no supiera cómo detenerlo. Ese mismo día, Julián entró al cuarto de los niños después de que se durmieron. La luz del pasillo se colaba apenas por la puerta entreabierta. Caminó despacio, con los hombros caídos, con la cabeza llena de pensamientos. Miró a Emiliano. Dormía de lado, abrazado a una almohada. Darío estaba boca arriba, con la cobija enrollada en las piernas y un peluche pegado al pecho. Pero en sus caritas había otra vez esa expresión triste, esa que pensó que ya no iba a volver a ver. Se sentó en el borde de la cama de Darío. Lo miró sin tocarlo. Y ahí, sin nadie viendo, se le quebró la voz. «Perdónenme», murmuró, por no saber qué hacer. No sabía cuánto tiempo se quedó ahí.
solo que en algún momento sintió que no podía seguir como si nada, que algo tenía que cambiar, y que esa algo no podía esperar más. A la mañana siguiente, Renata bajó como siempre, impecable, elegante, con su taza de café en la mano y esa actitud suya de que todo le pertenece. Julián estaba en la cocina, de pie, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Cuando ella entró, él no volteó. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Renata molesta. «¿Otra tragedia silenciosa? Te vas hoy». Renata parpadeó. «¿Cómo? Que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. Hoy. ¿Estás bromeando?» «No, estoy tomando una decisión. Porque ya no voy a dejar que sigas manipulando, controlando o amenazando. Soy la tía de esos niños, y yo soy su padre», respondió, girándose por fin. «Y es mi responsabilidad protegerlos. De todo, incluso de ti». Renata soltó una risa seca. «¿Y piensas meter de nuevo a esa mujer como si nada? No estoy hablando de Lupita. Estoy hablando de ti, porque tú viniste aquí a sembrar miedo, y lo lograste, pero ya no más. No voy a perder otra vez a mis hijos por callarme. Así que agarra tus cosas y vete. No necesito que firmes nada. No necesito tu permiso. Solo quiero que salgas de sus vidas de una vez por todas». Renata lo miró, furiosa, pero también sorprendida. Por primera vez, Julián hablaba sin dudar. «¿Sabes qué?», dijo, dejando la taza sobre la barra. «Me das lástima. No tienes idea de lo que estás haciendo. Te estás dejando llevar por una mujer que ni siquiera conoces bien, que se metió en tu casa, en tu vida, y ahora te tiene comiendo de su mano». «Puede ser», respondió él, «pero al menos ella no vino a destruir». Renata alzó la cabeza, giró sobre sus tacones y subió a su cuarto. Tardó menos de una hora en empacar. Salió con 2 maletas, el teléfono pegado al oído y sin mirar a nadie. Pasó junto a los niños y fingió no verlos. Ellos tampoco dijeron nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, Toña soltó un suspiro que parecía tener semanas atorado. «¿Ya se fue?». «Ya se fue», dijo Julián. Ese mismo día, después de almorzar, Julián entró al cuarto de juegos. Estaba vacío. Había una hoja en el suelo con una figura incompleta, un corazón con un rayón negro encima. No tenía nombre, no tenía color, solo eso. Se sentó en el piso, solo. Cerró los ojos por un momento. Y entonces, sin pensar demasiado, sacó su celular, buscó el número que tenía guardado como L limpieza y escribió: «Hola, soy Julián. No sé si estés bien, pero si estás dispuesta, te necesito aquí. Ellos te necesitan». Tardó 15 minutos en enviar el mensaje. Lo escribió y lo reescribió 5 veces, pero al final lo mandó. La respuesta llegó 1 hora después. «¿Están bien?». Julián sonrió. No había promesa de regreso, pero sí una señal, una muestra de que ella seguía preocupada, de que no se había ido de verdad. «No, no están bien, pero pueden estarlo». Pasaron varias horas sin respuesta. Julián asumió que ahí terminaba la conversación, que tal vez ella no quería volver a meterse en ese lío, y lo entendía. Se fue a dormir con el estómago hecho nudo. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, encontró a Emiliano sentado en el sillón, abrazando el dibujo del tren. Darío estaba junto a él, medio dormido. Julián se les acercó y se arrodilló frente a ellos. «¿Quieren que la volvamos a ver?». Los dos asintieron sin decir nada. Fue entonces cuando entendió que no había otra opción, que si quería que sus hijos volvieran a ser ellos mismos, tenía que hacer algo que no había hecho nunca, arriesgarse por lo que el corazón le pedía, aunque no tuviera todas las respuestas. Así que marcó el número. Lupita contestó a la segunda llamada. «Hola, dime qué necesitas para volver». Hubo un silencio del otro lado. Luego una respuesta bajita, casi un susurro. «Solo que esta vez no me dejes sola». «No lo voy a hacer». Esa tarde, Julián esperó en la puerta. El sol estaba bajando. Los árboles se movían despacito con el viento, y cuando por fin vio a Lupita caminando desde la entrada, con su mochila de siempre al hombro, supo que estaba haciendo lo correcto. Ella no traía maletas, solo traía su mirada firme, su paso tranquilo, su corazón abierto. Al verla, Emiliano salió corriendo y la abrazó sin pensarlo. Darío llegó después, en silencio, pero con los ojos brillando. Julián los miró y sintió algo que no había sentido en años: certeza. Ese día, sin necesidad de grandes discursos, hizo la única promesa que importaba. Esta vez, nadie los iba a separar. Había pasado una semana desde que Lupita volvió a la casa, y aunque su regreso fue tranquilo, sin escándalo ni promesas, algo dentro de los niños se volvió a encender. No fue de inmediato.
No se lanzaron a sus brazos todos los días, ni hablaron sin parar como si nada hubiera pasado, pero su sola presencia les devolvió algo que habían perdido con su partida: seguridad. Ella volvió como si nunca se hubiera ido. Se ponía el mandil, barría, cocinaba, contaba cuentos y les preguntaba por sus dibujos sin presionar, como siempre, pero ahora, cada tanto, les tomaba la mano, les acariciaba la cabeza o se sentaba cerca sin decir una sola palabra, y ellos la dejaban. Un sábado por la mañana, Julián despertó con una idea. No era nada extraordinario, pero para él era una decisión grande. Cerró la computadora, guardó el celular y les dijo a los niños: «Hoy no hay tele, no hay teléfono. Vamos a salir». Emiliano y Darío lo miraron raro. Nunca les decía eso. Julián no era de improvisar salidas, y mucho menos de andar en lugares públicos con gente desconocida. Pero ese día quería hacer algo distinto. Quería respirar aire de verdad, moverse, verlos fuera de la casa, ver cómo se comportaban, ver si el mundo también les hacía bien. «¿Vamos todos?», preguntó Emiliano. «Sí, todos», dijo Julián, y miró a Lupita. Ella dudó, pero al ver las caritas de los niños, asintió sin pensarlo. Terminaron de desayunar y se fueron los 4 en la camioneta. Julián manejaba con una calma rara. Se le notaba en los hombros que ese día quería soltar el peso de las últimas semanas. Los niños iban en silencio, pero atentos, con la vista pegada a las ventanas, como si no salieran a pasear desde hace años, y Lupita, sentada en el asiento del copiloto, apretaba la bolsa sobre las piernas. Estaba nerviosa, pero no decía nada. Llegaron a una plaza pública del centro. No era muy grande, pero tenía árboles, bancas, un par de columpios, una fuente vieja en el centro y un carrito de helados estacionado bajo la sombra. Era sábado, así que había gente, familias, señoras paseando con sus perros, niños corriendo. Darío miró a su hermano, luego a Julián. «¿Podemos ir a los juegos?». «Claro», dijo Julián, «pero con cuidado». Los niños corrieron por primera vez en mucho tiempo. No rápido, no como locos, pero con alegría. Julián y Lupita los vieron desde una banca. «Se ven felices», dijo él, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Están encontrando su lugar», respondió ella. Los minutos pasaron. Emiliano se subió al columpio y empezó a impulsarse solo. Darío se sentó en un resbaladero y bajó una y otra vez, riéndose. No muy fuerte, pero con esa risa que sale sin querer, la que no se fuerza. «¿Cuánto tiempo llevaban sin salir así?», preguntó Lupita. «Mucho. Creo que desde antes del accidente». Julián la miró de reojo. «Nunca fui bueno para esto, para saber qué necesitan, qué sienten. Siempre pensé que con darles todo iban a estar bien. Y ahora sabes que no es así. Ahora lo sé», dijo mirando a los niños. «Y por eso me da miedo». «¿Por qué?». «Porque esto que tenemos ahora, esto que ellos están construyendo contigo, no quiero perderlo». Lupita no contestó, solo bajó la mirada. Julián le tomó la mano. No la apretó, solo se la sostuvo. Unos segundos después, se escuchó un grito suave. «Lupita». Ella levantó la cabeza y vio a Emiliano corriendo hacia ella. Cuando llegó, le tomó la mano con fuerza y le dijo, claro y directo: «Ven a ver lo que hice». La jaló con entusiasmo. Darío ya estaba en la fuente, rodeado de piedritas que habían sacado del suelo. Emiliano las había acomodado en forma de estrella. Lupita se agachó, los miró y sonrió como si le hubieran regalado oro. «¿Lo hiciste tú solo?». «Él me ayudó», dijo Emiliano señalando a su hermano. Lupita les revolvió el cabello a los dos. «Está precioso». Los niños se quedaron ahí, sentados a su lado, mirando su obra. Julián los observaba desde la banca y sintió algo que ya casi se le olvidaba: orgullo. No por lo que habían hecho con las piedras, sino por lo que habían logrado dentro de sí mismos. Porque ese momento, sentados en el pasto, riendo bajito, sin miedo, era más grande que cualquier dibujo, cualquier palabra, cualquier terapia. Una señora que pasaba con su nieta los miró y sonrió. «Qué bonitos sus hijos», le dijo a Julián. Él se quedó callado un segundo. «Gracias», y no corrigió a la señora. No dijo, «Ella no es su mamá», ni explicó nada, porque en ese instante era como si lo fueran. Después de un rato, se acercaron al carrito de helados. Julián les compró uno de chocolate a cada uno. Lupita dijo que no quería, pero Darío le dio la mitad del suyo y no aceptó un no por respuesta. Se sentaron todos juntos en una banca, con el sol pegando de lado y el ruido de la fuente llenando el fondo.
¿Podemos venir otro día?, preguntó Emiliano. Sí, cuando quieran, respondió Julián. ¿También ella?, preguntó Darío, señalando a Lupita. Julián miró a Lupita. Ella no dijo nada, solo esperó la respuesta. Sí, también ella, dijo Julián, sin dudar. Los niños sonrieron. Lupita también, pero fue una sonrisa distinta, una que salía desde lo más profundo, una que llevaba tiempo guardada. Cuando regresaron a casa, ya era casi de noche. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero. Lupita se volvió hacia Julián y le dijo, en voz bajita, «Gracias por llevarme. Gracias por volver», contestó él. Esa noche, los niños no quisieron acostarse sin que Lupita les contara algo. No fue un cuento largo, solo una historia sobre una estrella que se perdió en la tierra y que no sabía cómo regresar al cielo. Al final, no regresó. Se quedó ahí, brillando donde más hacía falta, y ninguno preguntó por qué. Porque en el fondo, todos sabían que esa estrella era ella. El día había empezado como cualquiera. Una mañana tranquila, desayuno en la mesa, los niños dibujando en la sala con Lupita, Julián tomando café en la cocina mientras revisaba correos en su celular. Pero todo cambió cuando recibió una llamada que no esperaba. Era Ernesto, un amigo suyo de muchos años. Habían estudiado juntos en la prepa, y aunque no hablaban tan seguido, se tenían respeto. Ernesto era comandante en una pequeña unidad de tránsito municipal, de esos que conocen todos los movimientos del pueblo y más allá. Julián contestó sin pensarlo mucho. «¿Qué onda, Neto?» «Julián, no te quito mucho tiempo. Nomás quería comentarte algo que me encontré sin querer». «¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del accidente de Carolina?», preguntó Ernesto, con voz baja. El corazón de Julián dio un brinco. Nunca le gustaba hablar de eso. Nunca. «Claro que me acuerdo. Bueno, me encontré un informe antiguo. No lo había visto. Estaba archivado mal, con un folio equivocado. Lo estaban digitalizando y apareció. Dije, este apellido lo conozco». Julián dejó la taza de café sobre la barra, despacio. ¿Y qué decía? Decía que esa noche, minutos antes del accidente, Carolina recibió una llamada. Una llamada de más de 7 minutos. La última antes de chocar. ¿Y eso qué? Lo curioso es el número. Lo rastrearon. Era de una línea registrada a nombre de Renata Díaz de Ortega. Tu cuñada. Julián no dijo nada. Solo respiró profundo. Aparte de eso, siguió Ernesto, hay una declaración que nunca se incluyó en el informe final. Un agente que estuvo en la escena escribió, en su nota de campo, que encontraron el celular de Carolina abierto en el asiento del copiloto, con la pantalla aún iluminada. Es decir, venía hablando o colgó segundos antes del impacto. ¿Me estás diciendo que Renata la hizo enojar? ¿Que discutieron? No sé si discutieron, nadie lo dice así, pero alguien del hospital comentó que Carolina llegó con las manos marcadas, como si hubiera estado apretando fuerte el volante. Julián cerró los ojos. ¿Por qué nunca supe nada de eso? Porque el informe quedó mal archivado. Se cerró como un accidente simple, sin seguimiento. Tú no pediste investigación. Dijiste que no querías revivir el momento. Y era verdad. En ese entonces, Julián no quiso saber detalles. El dolor era tan grande, tan pesado, que prefirió no hacer preguntas. Solo lloró. Enterró a su esposa y se encerró en el trabajo. Gracias por decírmelo, dijo al fin, con la garganta cerrada. Tú sabrás qué hacer con eso. Yo ya cumplí. Colgó. Julián se quedó ahí, inmóvil. La cabeza le daba vueltas. Recordaba esa noche como una película borrosa. Recordaba haber recibido una llamada del hospital. Recordaba correr en la madrugada, pero no recordaba haber preguntado detalles. No recordó nunca haber dudado de cómo había pasado todo. Solo aceptó lo que le dijeron. Perdió el control. Se estrelló, murió al instante, pero ahora todo tomaba otro color. Se quedó pensando, ¿y si Renata fue la última persona que habló con Carolina? ¿Y si esa llamada cambió todo? ¿Y si le dijo algo que la hizo perder el control? No podía afirmarlo con seguridad, pero la sola posibilidad le revolvía el estómago. Pasó toda la mañana en silencio. No se lo contó a Lupita, no se lo contó a nadie, solo los observó, a sus hijos, a ella, a su casa, y entendió que había permitido que una persona tóxica se metiera hasta el fondo sin haberla cuestionado nunca. Renata había llegado, había mandado, había amenazado, y él lo permitió porque siempre pensó que, al ser la hermana de Carolina, merecía un lugar. Pero, ¿y si ese lugar nunca le correspondió? Esa tarde llamó a Renata. «¿Qué quieres?», dijo ella molesta al contestar. «Quiero hablar contigo, en persona». «¿Para qué?». «Porque tengo algo que decirte».
Y quiero que me lo digas tú también. Estoy ocupada. No te estoy preguntando, Renata. Voy para allá. Colgó, tomó las llaves y salió sin decir más. Lupita lo miró irse, pero no preguntó nada. Sabía que cuando Julián tenía esa cara, era mejor esperar. Llegó al departamento de Renata media hora después. Tocó fuerte. Ella abrió con cara de pocos amigos. ¿Qué es tan urgente? ¿Tú fuiste la última persona que habló con Carolina antes del accidente? Renata se tensó. No esperaba que empezara así. ¿Por qué preguntas eso? Porque vi un informe. Porque me lo dijeron. Quiero saber qué hablaron. Eso fue hace años, Julián. No sé. Claro que te acuerdas. Renata se cruzó de brazos. Evitó su mirada. Tuvimos una discusión. ¿Por qué? Porque estaba furiosa conmigo. Me reclamó por algo que dije sobre ti. Le dije que tú no estabas siendo un buen esposo, que ella se estaba volviendo invisible por tu culpa. Se enojó. Colgó. Y después... Bueno, ya sabes lo que pasó. Julián sintió que le daban una patada en el pecho. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que llegara al funeral a decir, yo fui la última que la hizo llorar? ¿Que vivieras con eso en la cabeza? Lo escondiste, como todo lo demás, como lo que hiciste con los niños, con Lupita. Yo solo intenté cuidar lo que quedaba de ella. No, Renata, tú intentaste controlar lo que ella ya no podía. Renata lo miró, con los ojos llenos de rabia y culpa al mismo tiempo. No me mires así, Julián. Tú tampoco eras perfecto. Tú también la dejaste sola muchas veces. Lo sé, pero yo no la empujé hacia ese final. Tú tal vez sí. Renata no contestó. Julián respiró hondo. Ya no quiero verte cerca de mis hijos. Nunca más. Y se fue. Al regresar a casa, los niños dormían. Lupita lo esperaba en la sala, sentada, con cara de preocupación. ¿Todo bien? Sí, dijo él con la voz baja. Hoy entendí cosas que no quería entender, pero ahora ya están claras. Ella no preguntó más. Él se sentó a su lado, cerró los ojos. Y por primera vez desde que perdió a Carolina, sintió que la verdad, aunque doliera, era lo único que lo iba a dejar avanzar. Renata siempre se había sentido en control. Aunque no tuviera la casa, ni la custodia de los niños, ni la admiración de nadie, seguía creyendo que con su apellido, con su seguridad al hablar y con su carácter fuerte, podía imponer lo que ella quería. Y durante mucho tiempo, lo logró. Caminaba como si el mundo le debiera algo. Hablaba como si supiera más que todos. Miraba con superioridad a quien se le pusiera enfrente. Pero después de la última conversación con Julián, algo cambió. Volvió a su departamento sola, sin haber respondido ni una sola palabra con sentido. Se tiró en el sillón, apagó el celular y se quedó viendo el techo. No lloró, no gritó, no rompió nada, pero se sintió como si estuviera cayendo desde un edificio sin fondo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control, y le daba miedo. El informe del accidente, la llamada a Carolina, el impacto. Todo estaba ahí, en su cabeza, dándole vueltas como una licuadora, porque sí se acordaba perfectamente. Había dicho cosas horribles esa noche. Le dijo que Carolina no tenía carácter, que se estaba dejando aplastar por Julián, que se le notaba lo triste hasta en la voz. Le dijo que parecía una sombra, que si no reaccionaba, iba a terminar sin nada. Y luego colgó. Minutos después, el accidente. Lo que siguió fue culpa, mucha culpa, pero también coraje. Un coraje seco, que no salía en llanto, sino en rabia contra todo. Contra Julián, por no haber sido el esposo ideal. Contra los niños, por recordarle todos los días a su hermana. Contra Lupita, por ocupar un lugar que ni siquiera estaba vacante. Y ahora, todo eso le estaba estallando en la cara. Recibió un correo del abogado que había contratado. Le decía que, debido a la publicación del artículo sensacionalista y a la falta de pruebas reales, no podía avanzar con ninguna demanda ni proceso legal, que incluso, si Julián quería, podría acusarla de difamación, que no había forma de justificar su intento de custodia compartida. Todo eso, en un solo párrafo. El teléfono sonó. Era su mamá. ¿Qué hiciste ahora, Renata? ¿Cómo que qué hice? Julián me llamó. Me contó todo. Que fuiste tú la última que habló con Carolina. Que la presionaste. Que inventaste cosas sobre esa mujer. ¿Qué te pasa? Yo solo intenté proteger a los niños. Tú no los protegiste. Tú los usaste para no sentirte sola. Renata se quedó sin palabras. Te has metido en problemas que no eran tuyos. Has herido a personas que ni conoces. ¿Y todo para qué? ¿Para tener razón? ¿Para sentirte útil? Colgó sin esperar respuesta. Y ahí sí, Renata lloró. No fuerte, no dramático.
Lloró como se llora cuando uno se da cuenta de que está solo. Lloró bajito, con los puños apretados y la cara escondida entre las rodillas, porque ya nadie le creía, porque nadie la defendía, porque todo se había salido de su control. Al día siguiente, salió temprano de su departamento. No sabía bien a dónde iba, solo caminó. Tomó un taxi y pidió que la llevaran al Parque Central, donde vio por última vez a los niños jugando felices. Se sentó en una banca, vio a otras familias pasar, madres con hijos, papás empujando carreolas, niños comiendo helado, y no entendía en qué momento se había convertido en lo que era ahora, en esa mujer amargada, sola, llena de rabia por dentro. ¿Qué pasó con la hermana divertida? ¿Con la tía que cantaba canciones y preparaba gelatina con formas? ¿Cuándo se convirtió en una versión oscura de sí misma? Estuvo ahí sentada casi 2 horas, sin moverse, hasta que escuchó una voz detrás de ella. No esperaba encontrarte aquí. Volteó. Era Lupita. Renata la miró con desconfianza, pero Lupita no tenía cara de querer pelear. Solo estaba ahí, parada, con su bolsa colgada al hombro y una expresión serena. ¿Vienes a decirme que ganaste?, preguntó Renata con amargura. No. Entonces, vengo porque sé lo que es perder, dijo Lupita. Y sé lo que es quedarse sola. Renata se burló con la mirada. ¿Tú sola? Por favor. Mucho tiempo estuve sola. Perdí a mi hijo. Perdí años de mi vida sin saber a dónde iba. Perdí la fe en la gente, hasta que los conocí a ellos. Y no estoy aquí para pelear contigo, ni para convencerte de nada. Solo quería decirte algo que nadie te ha dicho. Renata la miró, esperando otra crítica. Lo siento. ¿Qué? Siento que te hayas sentido tan sola como para hacer todo lo que hiciste. Siento que hayas vivido con tanto dolor escondido. Siento que nadie te haya detenido antes. Renata tragó saliva. No necesito tu lástima. No es lástima, es empatía. Yo también me sentí vacía, pero aprendí que no se llena destruyendo a otros. Se llena acompañando, escuchando, dejando que el amor de los demás entre sin miedo. Renata no contestó, no porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez no sabía cómo responder sin romperse por dentro. Lupita se sentó en la otra esquina de la banca. Los niños preguntaron por ti, no con odio, solo con curiosidad. Yo no pienso hablarles mal de ti, ni hoy, ni nunca. Pero sí pienso enseñarles que el amor de verdad no necesita gritar, ni obligar, ni asustar. Renata bajó la cabeza. Su maquillaje estaba intacto, pero sus ojos brillaban como nunca. ¿Y tú?, preguntó Lupita. ¿Qué piensas enseñarles tú? No hubo respuesta. Lupita se levantó, con calma. Tú decides, pero ya no es mi guerra. Yo ya hice mi parte. Y se fue caminando despacio, dejándola ahí, sola con sus pensamientos, pero no con odio, sino con una oportunidad de cambiar, de hacer algo distinto, de empezar, aunque fuera tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata no sintió que alguien la atacaba, sintió que alguien la veía, y eso, tal vez, fue lo que más la desarmó. La casa ya no sonaba hueca, ya no tenía ese eco triste que rebotaba en las paredes desde hacía tanto tiempo. No era ruido lo que se escuchaba ahora, pero sí vida, sonidos suaves, charlas cortas, pasitos apresurados por el pasillo, carcajadas bajitas saliendo del cuarto de juegos. Todo era distinto, pero no por arte de magia. Fue un proceso, y todos ahí sabían lo que había costado. Desde que Renata desapareció del panorama, sin avisar, sin despedirse, las cosas empezaron a encontrar su lugar. Nadie preguntó por ella, ni los niños, ni Julián, ni Lupita. Era como si su salida hubiera limpiado el ambiente, como si hubiera abierto espacio para que todo lo demás pudiera respirar. No quedó rencor, pero sí una sensación de cierre. Y eso, a veces, es lo único que uno necesita para seguir. Darío fue el primero que cambió. Empezó a hablar más seguido, no solo con Lupita o con su hermano, sino con Julián también. Le hacía preguntas, le contaba sueños, le pedía ayuda con tareas, y aunque su voz seguía siendo bajita, ya no se escondía. Emiliano, por su parte, se volvió más protector. Ya no se enojaba cuando algo no salía como quería. Ahora buscaba soluciones. Dibujaba a su familia con más detalles. A veces hasta inventaba cuentos donde todos ellos eran parte de una historia feliz, con nombres de animales, de héroes, de magos. Julián observaba todo en silencio, desde la puerta, desde el pasillo, desde su lugar en la mesa. Lo miraba como quien ve una planta que volvió a crecer después de un incendio. Con orgullo, sí,
pero también con esa mezcla rara de miedo y amor que siente uno cuando entiende que lo bueno también puede doler. Una noche, ya tarde, cuando los niños dormían, Lupita bajó a la cocina a tomar agua. Encontró a Julián ahí, sentado con una libreta abierta y una lapicera en la mano. La miró y sonrió. ¿Estás escribiendo? Intentando, respondió él. Estoy haciendo una lista. ¿De compras? No, una lista de cosas que quiero hacer bien esta vez. Lupita se acercó y leyó por encima del hombro. No había muchas cosas, pero lo que había era claro. 1. Escuchar más. 2. Estar presente. 3. Pedir ayuda. 4. Ser papá de verdad. Lupita se sentó a su lado. Ya empezaste a hacerlo. Eso espero, dijo él, bajando la mirada. Lo estás haciendo, repitió ella. Y no estás solo. Julián cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. La miró de frente, sin presiones, sin prisa. ¿Tú qué quieres ahora? Lupita se quedó callada. No porque no supiera, sino porque se tomó el tiempo de decirlo bien. Quiero quedarme, no solo en la casa, en sus vidas. ¿Y en la mía? Lupita sonrió, leve, solo si me invitas. Él no dijo nada, solo asintió. Y en ese gesto simple, sin palabras grandes, hubo una promesa. Los días siguieron. El domingo siguiente, fueron todos juntos al parque, pero esta vez no fue como la anterior. Esta vez llevaron una manta, comida en tuppers, juguetes, una pelota. Se sentaron bajo un árbol, como una familia normal. Jugaron lotería, armaron figuras con ramas, se tomaron fotos, fotos de verdad, no por compromiso, sino porque querían guardar el momento. Julián se recostó en el pasto mientras los niños se peleaban por quién empujaba a quién en el columpio. Lupita se sentó a su lado y le dio un empujoncito con el hombro. ¿Sigues con tu lista? Sí. ¿Y ya la terminaste? Le añadí una cosa más. ¿Cuál? Julián la miró y le dijo sin rodeos. Quiero volver a empezar, pero sin silencios. Lupita asintió. Entonces hablemos. Todo el tiempo. Y así fue. Esa noche, después de bañar a los niños, los acostaron entre risas y cuentos. Emiliano pidió dormir con la luz bajita. Darío pidió que Lupita le cantara bajito una canción. Julián se quedó sentado en el borde de la cama, mirando cómo Lupita les acariciaba el cabello, hasta que se quedaron dormidos. Cuando salieron del cuarto, cerraron la puerta con cuidado. Caminaban despacio por el pasillo, como quien guarda un tesoro detrás de una pared. En la sala, Julián se detuvo. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que a veces no hace falta entender por qué algo duele tanto. A veces solo hay que dejar que sane, y confiar en que, si sigue habiendo amor, entonces vale la pena. Lupita se le quedó viendo un momento, luego le tomó la mano. ¿Y si el amor vuelve a doler? Lo curamos otra vez. Julián apretó su mano. Ya no había promesas perfectas, ni esperanzas ciegas, ni finales forzados. Había realidad, una historia marcada por el dolor, sí, pero también llena de momentos que los habían unido. Y lo más importante, ya no había silencios. Ahora, todo se decía. A veces con palabras, a veces con abrazos, a veces con dibujos pegados en la nevera, o con un «te quiero», que salía bajito, pero salía. Ya no se guardaban nada. Lupita volvió a llenar la casa, no solo con su risa ni con su cariño, sino con su verdad. Ya no era la señora que ayudaba, ya no era la empleada, era Lupita, la que llegó cuando todo se estaba cayendo, la que se ganó un lugar sin pedirlo, la que no trató de reemplazar a nadie, pero se volvió parte de todos. Y los niños. Bueno, los niños ya no caminaban en puntitas, ahora corrían.